que conversara sobre usted respecto a, en general, bacilos gram negativos son las próximas 3 clases, habiendo ya abordado con Carla lo que son los bacilos gram, o sea, los organismos gram positivos. Si bien la clase históricamente se ha llamado enterobacteriáceas por la familia más relevante que uno ve en la práctica clínica, la verdad es que el nombre eh, hace unos años ya que se cambió, así que hay que acostumbrarse a enterobacterales, y ya les voy a explicar por qué. La idea de esta clase es que hablemos de las generalidades de este orden, que en el fondo trata de agrupar muchas familias y géneros que son un poco distintos. Vamos a ver las características generales y después nos vamos a centrar en los que ustedes van a ver en su día a día, en su práctica clínica, porque la verdad es que cuando empiecen a trabajar en un hospital o empiecen a hacer sus rotaciones clínicas, su internado y después en su vida profesional, se van a dar cuenta que estos son algunos de los microorganismos con los que más frecuentemente les va a tocar lidiar. Y después vamos a ver algunas cosas bien cortitas de laboratorio, porque la mayor parte ya la abordamos en la clase de diagnóstico de laboratorio. Vamos a centrarnos en las cosas que se hacen distinto para tratar de encontrar a estos microorganismos. Ahora, cuando uno organiza los bacilos gram negativos desde el punto de vista de laboratorio es complejo porque son muchos. La verdad es que ustedes en su vida profesional se van a encontrar con muchos microorganismos distintos, pero uno tiende a agruparlos desde el punto de vista laboratorio y clínico en 3 grandes grupos que vamos a revisar, desde el punto de vista de predecir qué enfermedades producen, en qué pacientes se ven, qué patrones de susceptibilidad pudieran tener. Desde el punto de vista de laboratorio, la primera gran diferencia que vamos a hacer son aquellos que crecen o no en agar McConkey, que como vimos es un medio diferencial que me permite hacer crecer exclusivamente bacilos gram negativos con algunas características particulares, y además me permite, a través de la visualización del color de la colonia, ver si es que son productores o no de una enzima que se llama lactasa. Entonces lo que nosotros vamos a ver en esta sesión son microorganismos que crecen en agar McConkey. Entonces es como el medio ideal para hacerlos crecer, aunque no siempre es necesario, ¿ya? No vamos a abordar en ninguna de las clases bacilos gram negativos que no crezcan en agar McConkey, excepto en la de bacilos curvo. Después la siguiente división que uno hace en la práctica, y ustedes lo van a escuchar en todos los pasillos del hospital, es si fermentan o no fermentan la glucosa. Ustedes van a escuchar que existen en la práctica clínica les van a hablar de enterobacterias, que son los enterobacterales, y les van a hablar de microorganismos no fermentadores, donde está Pseudomonas y Acinetobacter. Y eso es algo del día a día. Entonces, si fermentan la glucosa, la siguiente prueba que uno utiliza es si son oxidasa negativo, oxidasa positivo. Entonces, nos vamos a quedar hoy día con los enterobacterales que son oxidasa negativo, y de los oxidasa positivos la verdad es que no vamos a tener tiempo para conversarlo, pero sí quiero mencionarles que Aeromona es un bacilo gram negativo que infecta con frecuencia las heridas contaminadas con agua dulce y también produce infecciones alimentarias. Y Vibrio sí lo vamos a ver con calma en bacilos curvos. El segundo grupo son los no fermentadores de glucosa, que también se dividen por la prueba de oxidasa, y estos los vamos a ver en la segunda sesión el día jueves, centrándonos principalmente en Pseudomonas, que es probablemente el más importante en frecuencia, Acinetobacter, el más importante en términos de resistencia. Los otros 2 microorganismos, la verdad es que no los voy a tocar porque se ven en situaciones bastante particulares y es más práctico para ustedes cuando los tengan que conocer en clínica, porque cuando pasen por pediatría es casi imposible que no les toque ver a un paciente que tenga alguno de estos dos. Y habitualmente uno conversa de ambos, entonces prefiero centrarme en los que son realmente más frecuentes para la práctica transversal. Y dentro de los que no crecen en agar McConkey tenemos algunos microorganismos respiratorios, otros invasivos, Bacilo curvo Campylobacter, y algunos microorganismos como hemófilos que producen principalmente infecciones respiratorias hoy en día gracias a las vacunas, pero en la era prevacunas producían infecciones diseminadas graves como meningitis, etc. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en la mente en términos generales: fermenta, no fermenta, y la prueba de oxidasa. Ahora, ¿cómo lo van a escuchar ustedes en los pasillos del hospital? ¿Cómo se traduce en esto? Tenemos los fermentadores, que son las enterobacterias, como le dicen los clínicos, pero en realidad estamos refiriéndonos principalmente al orden de los enterobacterales. Tenemos los bacilos gram negativos no fermentadores, que es habitual escuchar esto en las unidades de paciente crítico porque es donde más se ven,
y donde el que más nos va a importar es Pseudomonas y después Acinetobacter. Y finalmente tenemos los bacilos curvos, que en nuestra práctica habitual producen principalmente cuadros gastrointestinales, que los vamos a abordar en la tercera sesión. Y de estos la verdad es que son todos realmente importantes, pero en distintos contextos. La taxonomía, la verdad es que ha cambiado mucho. Ya desde el 2016 se postulaba que hablar de enterobacteriaceae se quedaba corta, porque en términos genéticos hay muchos microorganismos que comparten una proporción suficiente para ser, entre comillas, familiares, pero no lo suficientemente cercanos para estar dentro de la misma especie, ni menos dentro del mismo género, y por ende tampoco dentro de la misma familia. Entonces el concepto que se propuso en esa época, pero que ya es más oficial en esta publicación, es hablar de un orden que agrupe a la familia principal, que es la familia de las enterobacteriáceas, donde están la mayoría de los microorganismos que vamos a ver, y otras 6 familias estrechamente relacionadas, en las cuales se han redistribuido algunos microorganismos importantes, porque me importa a mí que ustedes que se sepan estas listas, por supuesto que no, yo les voy a decir cuáles son los que son más relevantes para la práctica, pero es importante conocer esta división porque algunas bacterias frecuentes que antes eran consideradas enterobacteriáceas ya no lo son. Y dentro de eso es importante mencionar Yersinia, que fue sacada a su propia familia, Serratia, que también fue sacada a su propia familia, y Proteus, que también es un agente relativamente frecuente en infecciones, sobre todo el tracto urinario. Entonces, este bagaje general de que ahora ya no es una sola familia, sino que es un orden con en total 7 familias estrechamente relacionadas, donde se redistribuyen las bacterias que habitualmente ven en la práctica clínica, es importante que lo tengan en mente. Ahora, ¿qué características comparten en general? Nos vamos a referir principalmente a la familia Enterobacteriaceae y tomando a 2 microorganismos de las otras familias que son frecuentes. Son el grupo más grande de bacilos gram negativos que ustedes van a ver en su práctica habitual, y no importa a qué se dediquen, porque la verdad es que el grupo de infecciones que producen es tan amplio que no importa si les gustan las especialidades quirúrgicas, las especialidades eh, médicas o incluso las especialidades anatomopatológicas, porque cualquier escenario puede ser objeto de tener que buscar estos microorganismos. Y la verdad es que uno los ve prácticamente todos los días, sobre todo en los pacientes adultos. Por supuesto que tenemos un gran número de géneros y un tremendo número de especies, pero ¿qué es importante? ¿Por qué son tan frecuentes? Porque están en el ambiente en general, y además muchos de estos microorganismos son parte de nuestra flora normal o de nuestra microbiota, sin producir enfermedad, a menos que yo tenga alguna condición patológica. Por ejemplo, Escherichia coli está en el intestino, habitualmente, pero si ustedes sufren alguna lesión intestinal y esa Escherichia coli se traslada del intestino, que es su hábitat normal, a la cavidad peritoneal, por supuesto que ahí va a producir un proceso inflamatorio infeccioso, porque no es un lugar donde debiera ubicarse ese microorganismo. Pero afortunadamente, pese al gran número de especies, la verdad es que los géneros de importancia clínica son pocos, y eso es lo importante, conocer solo los que son frecuentes de la práctica clínica. Pueden ser patógenos primarios, eso significa que por sí solos pueden enfermar a una persona sana, o pueden ser patógenos oportunistas, que en el fondo se valen de algún factor de riesgo para generar enfermedad. Y aquí principalmente vamos a ver que el estar en un centro de cuidados de salud o con algún tipo de invasión corporal es el factor de riesgo más importante. Y la gama de cuadros clínicos que producen es extremadamente amplia. Vamos a tratar de limitarnos a que sepan cuáles son los más frecuentes por microorganismo, ¿ya? Ahora, estos microorganismos lamentablemente contaminan todo el ambiente, pueden estar presentes en agua, en suelo, en planta, en el intestino de los animales y en el intestino de los seres humanos. Y es relevante recordar el tema del intestino de los animales, porque en el abordaje que hoy en día tenemos del manejo de los antimicrobianos como una salud, en el fondo, que lo que yo haga con las plantas, con los peces, con los animales y con los seres humanos termina por repercutir en todos. Por ejemplo, si yo uso antibióticos para generar un crecimiento acelerado de mis animales para la venta, eso inevitablemente va a repercutir en que se diseminen genes de resistencia. Ahora, los géneros más importantes son el género Escherichia, que nosotros cariñosamente le decimos Echerichia,
Así que por frecuencia no me lo vamos a dejar así. Y Escherichia coli es lejos la especie más relevante. Enterobacter como un agente frecuente de infecciones asociadas a tensión en salud. Klebsiella, una amplia gama de infecciones dependiendo de la especie. Salmonella, lo mismo, cuadros gastrointestinales o cuadros diseminados dependiendo de la subespecie, en realidad porque la especie que afecta al ser humano es solo una. Shigella, que genéticamente la verdad es que es una Escherichia coli enterohemorrágica, pero la verdad es que nadie quiere descompensar tanto a los clínicos como para fusionarlo, así que va a ser por siempre un género aparte. Y tenemos otros géneros frecuentes donde tenemos Proteus, Citrobacter, Providencia, Routela, etcétera, que aparecen habitualmente en infecciones polimicrobianas asociadas a tensión en salud. Proteus y Providencia marcados con un asterisco, porque recordar que son una familia aparte, Morganelacea, y el género Yersinia, que a ustedes la única que les interesa conocer es Yersinia enterocolítica, también dentro de su propia familia Yersinácea, por eso le coloco aquí este signo para destacar y que no se confundan que no son enterobacteriáceas. Y por cultura general, Yersinia pestis, porque es un clásico de la historia de la medicina como una patología extremadamente grave. Ahora, ¿qué características tienen en términos generales? Son todos bacilos o cocobacilos gram negativos. Entonces, la verdad es que a la microscopía es prácticamente imposible diferenciarlos, salvo una o dos especies que vamos a ver que se hace el diagnóstico por microscopio, más que nada porque no son cultivables. Son todos anaerobios facultativos. Eso significa que crecen idealmente en condiciones de oxígeno reducido, pero la verdad es que pueden crecer tanto en ambientes con muy poco oxígeno o con mucho oxígeno, lo que hace que prácticamente cualquier nicho biológico sea susceptible de ser afectado por estas bacterias. No son muy exigentes nutricionalmente, uno usa medios especiales por lo general para tratar de que no crezca otra cosa cuando estoy buscando estas bacterias, porque si alguien crece más rápido va a consumir el medio y no va a permitir que se desarrolle la otra bacteria. Entonces, si bien crecen en medios enriquecidos como agar sangre, agar chocolate, uno cuando los quiere buscar en forma específica usa medios dirigidos para favorecer el crecimiento de gram negativo y que ojalá no se desarrollen contaminantes gram positivos que son frecuentes. No forman esporas a diferencia de otros bacilos que son principalmente gram positivos, pero que los vamos a ver en bases 4. Algunos son capsulados y eso uno ya lo puede ver en la colonia, uno puede ver acá, estas colonias son pequeñas, son relativamente lisas y acá ustedes ya ven un aspecto un poco más mucoso y esto ya habla de que hay una cápsula polisacárida de un tamaño relevante presente en las bacterias. La gran mayoría son móviles, con la excepción de Klebsiella, Shigella y Yersinia en temperatura corporal, porque la verdad es que si yo desciendo la temperatura a 22 grados, Yersinia exhibe movilidad, pero eso lo puedo hacer solo en el laboratorio. Fermentan la glucosa, y esto lo vamos a ver a través de un cambio en la coloración de algunos medios de cultivo por producto del descenso del pH. Se usan marcadores que viran de color al descender el pH, son oxidasa negativo, eso ya lo destacamos, y catalasa positivo. Prácticamente todos reducen nitritos a nitratos, y quizás la única excepción que valga la pena mencionar a la catalasa positivo porque permite el diagnóstico rápido es Shigella dysenteriae, que es la que produce el cuadro más grave, que afortunadamente en Chile es extremadamente infrecuente, que es catalasa negativo. Entonces, la verdad es que si yo tengo un cuadro gastrointestinal con un bacilo gram negativo, catalasa negativo, y el cuadro es más o menos intenso, uno pudiera inmediatamente suponer que está frente a una Shigella dysenteriae, lo que es un problema de salud pública además. Esto ya lo vieron, así que, o me imagino que ya lo vieron en generalidades de bacilos gram negativos, no me voy a detener mucho, pero sí es importante recordar para toda la clase que tienen una pared celular que es distinta a la de los gram positivos. Tenemos una membrana interna en la cual se encuentran distintas proteínas, de las cuales a mí me interesa que recuerden las bombas de flujo como mecanismo de resistencia que les permiten sacar sustancias desde el citoplasma hacia afuera. Un espacio periplásmico donde se pueden ubicar enzimas que destruyen antimicrobianos, y una membrana externa en la cual existen las porinas, que son unos transportadores que no son selectivos, o sea, por aquí pasa cualquier cosa, pero que pueden ser modificadas en tamaño.
Entonces las bacterias pueden ir achicando el lumen, pudiéramos decir, o el diámetro del túnel, y con eso ir dejando afuera moléculas más grandes, y eso es un mecanismo frecuente de resistencia. Respecto a la estructura antigénica, no los voy a aburrir mucho con esto, porque la verdad es que hoy en día ya no la utilizamos tanto, pero es importante recordar que los bacilos gram negativos, y este grupo en específico, tienen 3 antígenos relevantes contra los cuales se montan respuestas de anticuerpos. Tenemos los antígenos O somáticos, que son el polisacárido O, que está en la parte más externa del lipopolisacárido. O sea, ustedes tienen acá, en este circulito, el lipopolisacárido, y el antígeno sería esto que está acá. Característicamente es termostable en las pruebas de laboratorio, y contra este se generan anticuerpos de tipo IgM, ¿ya? O sea, una defensa inicial que después requiere el apoyo idealmente de un linfocito TCD4 para generar un cambio de clase. Los antígenos K o capsulares, que son quizás los más relevantes para la virulencia y la capacidad de invadir, y que en el caso de Salmonella, específicamente en el caso de Salmonella typhi, que produce la fiebre tifoidea, se habla de antígenos BI, ¿ya? Pero se sigue haciendo referencia a lo mismo, a antígenos capsulares. Y, por ejemplo, están así la relevancia como factor de virulencia que la presencia de un antígeno capsular puntual, que en este caso el K1 en Escherichia coli, posibilita que invada el sistema nervioso central y produzca meningitis, por poner un ejemplo. Y finalmente están los antígenos H o flagelares, que son proteínas y que confieren movilidad a los que son móviles y contra los cuales se puede montar una respuesta anticuerpo IgG de memoria. Ahora, ¿por qué los aburro con esto? Porque la mayoría de estos organismos en su detección rápida se basa en serotipos o serogrupos, como vamos a ir viendo, y que es en base a las diferencias antigénicas que presentan en su cápsula o en su membrana. Ahora, respecto a los factores de virulencia, son muchos, esto lo pueden ver ustedes con calma, pero la verdad es que, por supuesto que tenemos adhesinas que les permiten adherirse a los epitelios y a las distintas superficies. Tenemos la secreción o la existencia de endotoxinas que producen eh, la, la estimulación bastante intensa de la inflamación como sistema de respuesta, y eso lamentablemente la inflamación no discrimina en el afán de destruir el microorganismo, también daña los tejidos. Algunos tienen cápsula que les permiten evitar la fagocitosis, la opsonización y además invadir distintos parénquimas. Algunos presentan variación antigénica, en realidad la gran mayoría tienen antígenos distintos, y por eso es importante conocer que existen, porque si yo les dijera que existen, por poner un número, 100 antígenos O, yo tengo que crear un anticuerpo para cada uno. Entonces, si el microorganismo es capaz de variar su antígeno O, se vuelve no susceptible a los anticuerpos previamente formados. Entonces, que tengan combinaciones de antígenos de superficie y que puedan ir variando a través de mutaciones genéticas, la verdad es que los hace complejos en términos de respuesta inmune, y por eso algunos siempre van a enfermar a los pacientes y no va a haber como una memoria inmunológica de defensa, pudiéramos decir. Los sistemas de secreción, que son extremadamente importantes como factores de virulencia, que se los voy a mostrar brevemente en una diapositiva posterior. Los sideróforos, que son sustancias que se secretan para quelar hierro, que es fundamental para la proliferación de estos microorganismos. Ellos secuestran hierro del medio externo. La verdad es que no les importa si hay mucho, si hay poco, tienen estructuras especiales para adquirir el hierro. Y finalmente tenemos los distintos mecanismos de resistencia antimicrobiana, que lo vamos a ver cortito en una diapo posterior, porque en medicina interna debieran, si mal no recuerdo, tener una clase exclusiva de eso. Ahora, respecto a los sistemas de secreción, que esto tengo una tendencia a preguntarlo en la prueba porque son muy relevantes en términos de patogénesis. La verdad es que los gram negativos tienen varios, tienen de tipo 2, de tipo 3, de tipo 5 y de tipo 6, pero el más relevante es el tipo 3. Ustedes pueden ver acá la membrana interna, el espacio periplásmico, la capa peptidolicano, la membrana externa, y acá tienen la membrana de la célula huésped. Entonces, la gran mayoría de los sistemas de secreción permiten liberar sustancias al medio externo que sean beneficiosas para la bacteria, pero estos sistemas de secreción tipo 3 permiten inyectar tal cual sustancias al medio intracelular que sean beneficiosas para la bacteria. Ya vamos a ver que esto posibilita en gran medida la producción de enfermedad en muchos de estos microorganismos.
Entonces, si quisiéramos hacer un resumen, la patogénesis va a estar dada por la capacidad de invadir, y esto por la cápsula, por la capacidad de adhesión, por los sistemas de secreción y las distintas enzimas que produzcan, y esto por supuesto que va a generar inflamación y destrucción de los tejidos que estén invadiendo, y por otro lado tenemos la liberación de distintas toxinas dependiendo de la especie a la que nos estemos refiriendo, que también van a aumentar la respuesta inflamatoria, pero pueden tener otros tipos de acciones como ser protrombóticos, etc. Respecto a la resistencia antimicrobiana, esto muy breve, pero tienen que tener, para entender la importancia de lo que vamos a hablar, conceptos generales. Existen tres tipos o mecanismos generales de resistencia antimicrobiana. La resistencia antimicrobiana ustedes tienen que entenderla como un fenómeno natural, porque nosotros como seres humanos hemos evolucionado para sobrevivir al medio, por algo vivimos en casa, etc. Las bacterias más o menos lo mismo, tienen que sobrevivir a distintas condiciones ambientales, y si más encima las atacamos con antimicrobianos, evolutivamente se van a seleccionar aquellas capaces de resistir. Entonces, hay bacterias que son intrínsecamente resistentes, porque desde siempre lo han sido, está en su material genético principal, pudiéramos decir, porque las Bacillus gram negativos tienden a tener además pequeños segmentos de material genético accesorio, y que es inherente a cada grupo. Aquí uno, por ejemplo, pudiera hablar de la resistencia que tienen los Bacillus gram negativos a antibióticos de tipo glicopéptido, porque no pueden atravesar la membrana externa. Todos van a ser resistentes. O podemos hablar en el caso puntual de Stenotropomona, que es resistente a los carbapenémicos porque siempre ha sido capaz de producir una carbapenemasa, que es una enzima que los degrada. Entonces, eso viene con el nombre, pudiéramos decir. Yo sé que esa bacteria va a ser siempre resistente a ese antimicrobiano de manera intrínseca. Tenemos una resistencia inducible, que es culpa de nosotros, que en el fondo yo tengo un microorganismo que tiene la capacidad de volverse resistente porque tiene el gen está apagado. De hecho, cuando llegue el informe de susceptibilidad probablemente diga que es sensible, pero al exponerlo a este antimicrobiano va a estimularse este gen y va a producirse el mecanismo de resistencia. Aquí lo clásico son los cambios en las purinas y el aumento de las bombas de flujo, pero también la producción de algunas beta-lactamasas, como lo van a ver en medicina interna. Y la adquirida es la más preocupante. Puede ser vertical, porque ustedes recordarán que la polimerasa que multiplica el material genético de las bacterias, cada cierto número de pares de bases comete errores aleatorios. Y estos errores aleatorios se pueden acumular y generar mutaciones benéficas, y eso es totalmente al azar. Pero también, cuando ya existe un gen que confiere algún tipo de ventaja evolutiva, este gen puede ser transmitido a otras bacterias de la misma especie, porque yo puedo tener, dentro de una misma especie, por poner un ejemplo, yo puedo tener 5 Escherichia coli en el intestino con perfiles de resistencia distintos, y se pueden transferir entre ellas este gen si es que yo las presiono con un antimicrobiano, o incluso entre otras especies. Este mecanismo de transmisión de elementos genéticos móviles es quizás el más preocupante, y hay tres formas, aquí lo pueden ver: transformación, que en el fondo la lisis celular de la bacteria genera la liberación de su material genético, y eso puede ser incorporado por una bacteria que se encuentre viable. Es un mecanismo bastante importante cuando yo estoy usando antibióticos de amplio espectro y estoy matando gran número de bacterias que no me interesa matar, y que pudieran donar material genético a la que me interesa matar. Transducción menos relevante cuando un bacteriófago, un virus que en el fondo sobrevive en base a simbiosis o destrucción de bacterias, incorpora un gen que confiere algún mecanismo de resistencia. Y el que es preocupante, porque se ve en la práctica clínica habitual cómo se diseminan, es la conjugación, que en el fondo es un proceso en el cual se establece un enlace entre dos bacterias y se confieren estas porciones de material genético que yo les dije, que son separadas del material genético principal, que habitualmente son plásmidos, pero la verdad es que hoy en día se acepta que hay muchas formas, pero no quiero aburrirlos con eso: plásmidos, y una bacteria que puede ser de la misma especie o de una especie distinta adquirir resistencia. Entonces, esto no es mera teoría. Aquí ustedes pueden ver una foto en la que se ve una bacteria que es un bacilo claramente elongado, que tiene
su pili, que le está transfiriendo, en el fondo está generando un pili, van a terminar conectándose con esta bacteria que es distinta, es un bacilo gram negativo también, pero es corto, y eso ya hace notar que probablemente no son la misma, y se van a compartir algún mecanismo de resistencia. No siempre van a ganar algo de esta transferencia de genes, pero el riesgo es que no solo se van a compartir entre las mismas especies, sino que se pueden compartir entre distintas especies, y así como han saltado mecanismos de resistencia de bacterias que no son patogénicas a bacterias que sí producen enfermedad. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia más importantes en los bacilos gram negativos que a mí me interesa que recuerden? Esto más que nada como introducción a medicina interna. Aquí ustedes tienen la membrana interna, tienen la membrana externa y el espacio periplásmico. Ya hablamos de la alteración de las porinas que se encuentran en la membrana externa. Si yo las achico o las voy cerrando, moléculas más grandes van quedando fuera. Las bombas de flujo, que es esto verdecito acá, que en el fondo van a ir expulsando los antimicrobianos, y dependiendo del número y de la actividad de las bombas, la verdad es que pueden ser un tremendo problema, y se ve mucho en los bacilos gram negativos. Beta-lactamasas que están aquí en el espacio periplásmico, estas figuras azules y rojitas ingresan al espacio periplásmico y se encuentran con esta enzima que las degrada y por ende no pueden llevar a cabo su función. Y finalmente tenemos algunos mecanismos intracelulares que son no tan relevantes en frecuencia, pero que hay que conocer, que es la inactivación enzimática, o sea, entra el antibiótico, le hacen un cambio puntual y ya no sirve. Y finalmente están los cambios en el sitio de acción del antibiótico, o sea, si el antibiótico viene con una configuración para actuar en un determinado lugar y yo cambio ese lugar, el antibiótico ya no sirve. ¿Por qué es importante entonces toda esta introducción? Porque las bacterias que vamos a abordar son consideradas en estos momentos una amenaza crítica para la salud pública. Como vamos a ver en no fermentadores, Acinetobacter y Pseudomonas resistentes a carbapenémicos dejan muy pocas opciones de tratamiento. Y las enterobacteriáceas o los enterobacterales resistentes a carbapenémicos existen en todas las edades, y ya cada vez con mayor frecuencia resistencia a las cefalosporinas de tercera generación es algo que se ve en el día a día. Entonces, son microorganismos que están generando mucha mortalidad, producto de que desde el momento que son resistentes a antibióticos como cefalosporinas de tercera generación, es poco probable que el tratamiento inicial sea óptimo, el paciente va inmediatamente a aumentar su riesgo de morir por la infección. Ahora vamos a revisar brevemente los géneros más importantes. El género Echerichia es quizás el que más van a ver en toda su práctica, lejos. Y la única especie clínicamente relevante es Echerichia coli. Fermenta la lactosa, y ustedes lo pueden saber al ver un medio McConkey que habitualmente es de color amarillo y se vuelve de este color rosado rojizo una vez que se produce la fermentación de lactosa. Y una forma de discriminar rápidamente que está creciendo. Uno toma la placa y ve si es fermentador o no es fermentador, y uno se divide en cuáles son las posibilidades. Ahora, es importante recordar que colonizan el intestino de humanos y animales, entonces es difícil asignarles un rol de enfermedad cuando los encuentro en intestino, excepto algunas especies puntuales, porque siempre van a estar ahí. Entonces, es complejo desde el punto de vista laboratorio, sabiendo que siempre voy a rescatar Escherichia coli del intestino, asignarle un rol causal del cuadro que está presentando el paciente. Pero en los otros sitios, como puede ser la sangre, la orina, la expectoración, líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, heridas, por supuesto que no es su ubicación, y por ende en cualquiera de estos uno asume inmediatamente que es un proceso infeccioso. En el intestino es donde va a haber que hacer un análisis un poquitito más detallado, pero eso lo verán en sus clases clínicas. Ahora, respecto a cómo se clasifican, tenemos grupos filogenéticos, que en el fondo lo que quiere decir es su grado de parentesco. Los que infectan o los que enferman al ser humano son principalmente el A, el B1, el B2 y el D. Y tienen distintos roles, ¿ya? El A y el B1 habitualmente son comensales y no producen enfermedad, a menos que el paciente tenga algún factor de riesgo como inmunosupresión, o, por ejemplo, haya una disrupción de la barrera intestinal, ya sea por una perforación y pasa a un lugar donde no debiera estar. Están algunos que se comportan como patógenos intestinales, que dentro del A hay varias especies y algunas pueden producir enfermedad intestinal, también dentro de B1 y se agrega el D. Y patógenos extraintestinales con capacidad de invadir otros tejidos, B2 y D.
Ahora, eso en la práctica ustedes no lo van a saber, a ustedes les van a entregar un nombre que trata de reflejar un poco la clasificación más utilizada de las Escherichia coli, en las cuales nosotros las dividimos en Escherichia coli que son patogénicas intestinales, que aquí están todas enumeradas, pero las vamos a ver con sus mecanismos en la siguiente diapositiva, y Escherichia coli extraintestinales, donde están las que producen principalmente infección del tracto urinario, y desde ahí pueden alcanzar otros lugares dependiendo de la condición del paciente. Y las Escherichia coli asociadas a sepsis, meningitis, que son las que tienen este antígeno capsular que yo les mencionaba. Ahora, respecto a la epidemiología, es bacilo gram negativo facultativo más abundante del tracto intestinal. Recordar que lo que más tenemos en el intestino son anaerobios, pero si dejamos de lado los anaerobios, dentro de los bacilo gram negativos que utilizan oxígeno, este es lejos el más frecuente. No se entiende muy bien su mecanismo de simbiosis porque no está dentro de los microorganismos que se consideran realmente útiles para el funcionamiento intestinal. Y lamentablemente existen clones altamente especializados que tienen mayor número de factores de virulencia y mayores mecanismos de resistencia que les permiten producir infecciones principalmente intestinales, genitourinarias e invasivas, ¿ya? Que desde el torrente sanguíneo pueden alcanzar prácticamente cualquier tejido. Estas infecciones pueden ser de la comunidad, que habitualmente son por Escherichia coli, que son sensibles a la gran mayoría de los antimicrobianos, o asociadas a la atención en salud, que por lo general ya empiezan a ser más resistentes a los tratamientos. Pero en la medida que se ha ido abusando de los antimicrobianos, están llegando pacientes de la comunidad con Escherichia coli resistentes, y eso en realidad aplica para todos los microorganismos que vamos a ver. La transmisión principalmente es fecal-oral, habitualmente por la contaminación de agua y alimentos y por contacto directo con el microorganismo y por ende mala higiene de manos. Respecto a la patogénesis de las Escherichia coli intestinales, aquí está resumido porque la verdad esto es clásico, pero tampoco me interesa que lo sepan en detalle. Tenemos primero la Escherichia coli enteropatogénica, que genera adhesión y borrado de las vellosidades. A través de su sistema de secreción tipo 3 se genera esta lesión en pedestal, en la cual prácticamente le está haciendo un nido para que se posicione, y así se va borrando la barrera absortiva. Y esto se da principalmente en el intestino delgado y por ende va a producir diarrea porque se mantienen en el lumen las sustancias ingeridas, eso genera un gradiente osmótico que arrastra agua y por ende va a haber diarrea acuosa. Tenemos la enterohemorrágica, que además de generarse la lesión en pedestal, genera una toxina que la vamos a analizar un poquitito más en detalle porque realmente la van a ver en clínica con mucha frecuencia, y habitualmente se ubica en el intestino grueso. Y esta Escherichia coli es una que en la práctica clínica a uno le gustaría aislar, y cuando la quiere buscar tiene que pedirle al laboratorio que la busque. En el diagnóstico vamos a ver por qué. Tenemos Escherichia coli enterotoxigénicas que producen secreción de distintos tipos de toxinas, termoestables, termolábiles, y que principalmente ustedes las van a ver en pacientes con diarrea asociada a viaje. ¿Ya? Es quizás la causa más frecuente de la diarrea del viajero. Casi nunca van a hacer diagnóstico etiológico porque en el manejo de la diarrea del viajero la verdad es que el manejo es empírico. Tenemos Escherichia coli enteroagregativas que generan una biopelícula, además de secretar un sinnúmero de toxinas, pero la verdad es que esta biopelícula también interfiere con la absorción. Tenemos la Escherichia coli enteroinvasiva, que en el fondo es endocitada, es capaz de sobrevivir en el citoplasma, producir la lisis de la vacuola antes de que se fusione con el lisosoma, se replica en el citoplasma le sintetiza cadenas de actina con las cuales se puede movilizar, y con eso puede atravesar hacia otras células adyacentes. Esto es muy similar a lo que hace Shigella. Y finalmente tenemos las enteroagregativas difusas, que en el fondo, además de poder generar lesión en pedestal, se generan estas prolongaciones de las vellosidades intestinales que las envuelven, y también interfiere con la absorción intestinal. Y estas prolongaciones se generan específicamente por la presencia de estas adhesinas específicas de esta especie, y que no está en las otras, y por ende no van a ver esta expresión anatomopatológica en ninguna de las otras opciones.
Ahora, respecto a la patogénesis extraintestinal, quizás lo que ustedes más van a ver en su vida es la infección urinaria por Escherichia coli. Escherichia coli uropatogénica tiene la capacidad de adherirse al epitelio intestinal. No vamos a revisar esto en detalle porque la verdad es que lo pueden ver, pero no es algo que yo les vaya a preguntar. Y dependiendo de las adhesinas que utilice para este proceso, puede quedar en las capas más externas del epitelio, pero también puede liberarse y utilizar integrinas que le permiten establecerse en capas más profundas del epitelio. Y esto genera una población latente que si yo no trato la infección urinaria por el tiempo que corresponde, la verdad es que pueden después desinhibirse y volver a infectar al paciente. Y finalmente tenemos las Escherichia coli asociadas a sepsis meningitis, que en el fondo, como yo les había comentado, tienen este antígeno capsular que les permite varias cosas: sobrevivir a la fagocitosis, a la degradación vía complemento, les permite unirse a los endotelios y atravesarlos sin gran daño, y también les permite sobrevivir a la fagocitosis por los macrófagos y utilizarlos como un transporte, porque los macrófagos andan circulando por distintos tejidos y como verdadero caballito de Troya los lleva en su interior. Respecto a la toxina que les había mencionado de Escherichia coli enterotoxigénica, es relevante porque produce enfermedad en niños y en adultos mayores. Esta toxina tiene una subunidad A y una subunidad de unión, que, y después tenemos una aquí en la base, como ustedes pueden ver, que es la que se adhiere acá a la membrana celular, después endocitada. Se libera esta subunidad A, que es la que lleva a cabo la acción al unirse al ribosoma, y finalmente lo que vamos a tener inhibición de la síntesis de proteína y una respuesta de estrés ribosómico que finalmente lo que hace es generar un perfil proinflamatorio. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque ocurre a nivel de los vasos sanguíneos. Y si ustedes tienen unas células endoteliales que están con un perfil inflamatorio, se van a exponer antígenos que van a llevar a la agregación plaquetaria y a la formación de trombos. Y esto se conoce como microangiopatía trombótica en términos genéricos. Pues las microangiopatías trombóticas son un grupo de enfermedades, pero específicamente lo que se produce acá es una enfermedad llamada síndrome hemolítico urémico. En el fondo, los glóbulos rojos, al tratar de atravesar estos verdaderos mallas que se van a formar de plaqueta, van a ser destruidos, se van a fragmentar, entonces va a haber hemólisis, y va a haber uremia por la falla renal, que significa que se produzca esto a nivel de los capilares renales. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas van a ver ustedes en la práctica habitual? Manifestaciones intestinales con diarrea acuosa, es lo más frecuente. Disentería, que es ya cuando tenemos inflamación y sangre en las deposiciones. Colitis hemorrágica, ya mucho más grave, pero infrecuente de ver. Y la diarrea del viajero, principalmente por Escherichia coli enterotoxigénica. Infecciones intestinales, las que ustedes van a ver con mayor frecuencia, la infección del tracto urinario, infecciones intraabdominales también, sobre todo pensarlas en cualquier cuadro que involucre el intestino. Bacteriemia y sepsis también se pueden ver con relativa frecuencia. Infección de piel y tejidos blandos es más inhabitual, habitualmente tendrían que ser muy contaminadas o postoperatoria. Y también como meningitis aguda en edades extremas, como pueden ser los neonatos y los adultos mayores. Aquí simplemente para graficar la frecuencia con la que ustedes las pueden ver en cuadros diarreicos, en la población pediátrica lo más frecuente son los virus, y después de los virus, con un porcentaje mucho menor, vienen algunas bacterias, dentro de las cuales ustedes pueden incluir las Escherichia coli productoras de diarrea. Mientras que en los adultos, este es un estudio chileno que abordó los pacientes que acudían a un servicio de urgencia y se le hizo estudio por biología molecular. Ustedes pueden ver que el primer agente aislado es Escherichia coli enteropatogénica, seguido de Campylobacter, que lo vamos a ver en otra sesión, y Escherichia coli enteroagregativa. Asignarles el rol de la diarrea es complejo, pero en el fondo se ven con frecuencia en los pacientes que se presentan con cuadros gastrointestinales. Respecto a la diarrea del viajero, ustedes pueden ver que las dos más frecuentes son Escherichia coli enterotoxigénica y enteroagregativa, independiente de en qué lugar del mundo lo vean, con la excepción del sudeste asiático, donde predomina Campylobacter.
¿Y por qué es relevante? Porque la verdad es que esto hay que saberlo en términos teóricos, porque la indicación en una diarrea del viajero moderada severa en un paciente es tratarla, no es hacerle diagnóstico etiológico. Y en las infecciones del tracto urinario va a variar mucho dependiendo de dónde se adquirió esta infección urinaria. Si ustedes la adquieren en la comunidad, habitualmente va a ser Escherichia coli, pero si se adquiere asociada a la atención en salud, el 50% de los casos van a ser por Escherichia coli, pero empiezan a aumentar otros microorganismos. Aquí pueden ver que en distintas revisiones, pero esta es una serie de casos en la que da cuenta del 80% de toda la infección del tracto urinario. Con los años ha ido cayendo un poco la frecuencia y aumentando en frecuencia de microorganismos como Klebsiella, pero lo que es preocupante es que hoy en día hasta un 15% de las infecciones de la comunidad vienen acompañadas con un mecanismo de resistencia que confiere resistencia a múltiples antibióticos betalactámicos, que son los que nosotros utilizamos de entrada en estos pacientes, eh, que son las beta-lactamasas de espectro extendido, como van a escuchar en el hospital, las famosas PLE. Y esto es un problema porque antes se consideraba que era un mecanismo de resistencia humanito hospitalario, pero la verdad es que está ampliamente diseminado en la comunidad. Respecto a las infecciones intraabdominales, el concepto que ustedes tienen que tener es que las infecciones intraabdominales son polimicrobianas, ¿ya? Independiente de cuál infección sea, siempre va a haber más de un microorganismo involucrado. Pero dentro de los microorganismos que están frecuentemente involucrados están los enterobacterales en la mitad de los casos, y de estos casi el 40% está involucrado Escherichia coli. Entonces, dentro de los microorganismos que tienen que estar cubiertos en forma empírica, debe estar Escherichia coli. Y respecto a las infecciones del torrente sanguíneo, en bacteremia, que es el concepto, porque cuando uno habla de sepsis está hablando más que nada de un compromiso de órganos secundario a un proceso infeccioso, cuando simplemente me estoy refiriendo a la presencia de la infección o de bacterias en la sangre, el concepto es bacteriemia. Ustedes pueden ver que Escherichia coli es la más frecuente dentro de los bacilos gram negativos, seguidos de Klebsiella y Enterobacter, ¿ya? Si bien en las distintas series es importante recordar que las bacteriemias también pueden ser por cocáceas gram positivas, va a depender del factor de riesgo, pero los gram negativos aumentan sobre todo en los pacientes hospitalizados. Y finalmente la microangiopatía trombótica, que es una patología que se presenta con anemia, trombocitopenia y falla renal, que la primera evidencia es caída de la diuresis. Se produce generalmente después de un cuadro diarreico, producto de una Escherichia coli productora de toxina, y después de la producción de este cuadro diarreico, ya con un mínimo de 3 días, pero hasta 2 semanas de iniciada la diarrea, incluso a veces con la diarrea resuelta, se produce este fenómeno de la microangiopatía trombótica, y que puede resolverse en el 70% de los casos, pero puede dejar secuelas a largo plazo, como puede ser enfermedad renal crónica o secuelas neurológicas. Así que no es un cuadro leve, la verdad es un cuadro bastante complejo de abordar, y hay muchos pacientes que requieren terapia de reemplazo renal, etc. Pasando al género Enterobacter, la verdad es que los están ordenados, si mal no recuerdo, por orden alfabético, no les puse ningún orden en especial. Enterobacter está compuesto por, hasta el momento, porque esto, por Dios que cambia rápido, 22 especies, y esto era hasta la fecha el 2020, así que probablemente el próximo año esté diciendo otra cosa. Pero en la práctica clínica, el agente más importante, el que ustedes les van a nombrar como Enterobacter cloacae complex, o complejo Enterobacter cloacae, que lo que hace referencia es que esta especie que nosotros reconocíamos como Enterobacter cloacae, hoy en día, a la luz de las clasificaciones por material genético, nos dimos cuenta que son varias especies distintas. Entonces, en estos momentos, un complejo de especies. Dentro de sus características es que fermenta la lactosa, entonces también vamos a tener un cambio a rosado o rojizo del McConkey. Son móviles y forman colonias mucoides porque uno de sus factores de virulencia es la presencia de cápsulas. Son ubicuos en el ambiente, la verdad es que están en todas partes y pueden formar parte de la microbiota intestinal normal, a pesar de que no tienen ningún rol benéfico. Los pacientes se pueden colonizar sobre todo cuando han estado institucionalizados. Pero sí es relevante que es un patógeno oportunista. Habitualmente no produce enfermedad en pacientes sanos. Lo más habitual es que el paciente o tiene algún factor de riesgo, como puede ser inmunosupresión, como puede ser algún tipo de invasión, que ya vamos a ver cuáles son, algún dispositivo médico, y eso genera la posibilidad de infección por Enterobacter.
Esto, por supuesto, que no es para que se lo aprendan, pero es para que entiendan por qué hablamos hoy en día de complejo. Todas estas especies, y algunas ya con subespecies, están incluidas dentro de este complejo, pero a ustedes les van a informar siempre Enterobacter coacae complex, porque todavía no está establecido si es muy relevante en términos de susceptibilidad o de enfermedad hacer en clínica esta diferencia entre las distintas especies. Habitualmente basta con llegar al diagnóstico de Enterobacter cloacae complex y con eso es suficiente para hacer un tratamiento adecuado. Respecto a la epidemiología, es un agente frecuente y quizás de los que ustedes más van a ver si hacen algún tipo de atención hospitalaria, porque son infecciones principalmente asociadas a atención en salud en pacientes de riesgo. Donde más se ve en pacientes previamente sanos, entre comillas, son aquellos que ingresan a las unidades de cuidados intensivos, porque por la gravedad del cuadro van a requerir una serie de dispositivos, y estos dispositivos son los que finalmente se contaminan y producen la infección por Enterobacter. En los pacientes inmunocomprometidos, porque si son portadores asintomáticos, el inmunocompromiso pudiera posibilitar que se localice fuera del intestino. Y en los portadores de patologías oncológicas, porque la quimioterapia produce, si bien en la mayoría de las patologías oncológicas ha ido mejorando mucho la tasa de cura, y la quimioterapia es hoy en día una buena opción para muchas patologías neoplásicas, eh, muchos de los protocolos de quimioterapia dentro de las células, como ustedes, no sé si lo habrán visto, creo que todavía no han tenido hematoncología, pero lo que busca es acabar con las células que se están replicando a tasas altas. O sea, las células que están en replicación activa, y mientras más rápido se repliquen, más afectadas se ven por la quimioterapia. Entonces, dentro de las células que se afectan como daño colateral están las células de los epitelios y de las mucosas. Entonces, es muy común la afectación de la mucosa intestinal dentro de los protocolos de quimioterapia, dependiendo de qué fármacos se utilicen, y esas lesiones posibilitan que se transloquen bacterias desde el interior del intestino a otros lugares y produzcan infección. Respecto a la transmisión, habitualmente es por contacto directo o indirecto, y en esto hace referencia a que venga un dispositivo contaminado por algún quiebre en la técnica aséptica, y se va a ver con mucha frecuencia en infecciones asociadas a dispositivos médicos, y también se puede ver una transmisión por consumo de agua o alimentos contaminados de algunas especies que pueden producir cuadros gastrointestinales, pero esos son cuadros autolimitados en las que rara vez se hace el diagnóstico etiológico. No se sabe mucho de la patogenia de Enterobacter, a pesar de que conocemos sus factores de virulencia. Yo les puedo mencionar que tiene una cápsula polisacárida que le confiere la resistencia ya mencionada para otros agentes a la fagocitosis, a la degradación vía complemento. Tiene flagelos que le permite generar una motilidad, también forma biopelículas, que en el fondo lo vamos a ver con detalle en la clase no fermentadores, son agrupaciones de bacterias rodeadas de una capa protectora y que son metabólicamente más lentas y por ende más difíciles de matar. También produce toxinas, tiene un sistema de secreción tipo 3, que no se tiene muy claro cuál es su rol específico en Enterobacter. Lo que sí es un problema gigante es que tienden a ser bastante resistentes, eh, y tienden a tener resistencias que son inducibles, entonces que aparecen durante el tratamiento del paciente, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver cómo se han ido adquiriendo distintos mecanismos de resistencia a lo largo de los años. Partimos simplemente con resistencia a las penicilinas, después ya a las cefalosporinas de tercera generación, y todavía no llegamos al 2000. Ya en los 2000 aparecen bombas de flujo que empiezan a expulsar antibióticos como pudieran ser la esquinolona. Eh, Enterobacter, ya al 2010 teníamos resistencia a los carbapenémicos, que son antibióticos de última línea, entre comillas, porque hoy en día tenemos cosas más avanzadas, sí, pero es terriblemente preocupante que tengan este perfil de resistencia. ¿Y qué es lo que quiero graficar con esta figura? La verdad es que las condiciones externas en gran medida son las que llevan a Enterobacter a volverse resistente. Ustedes pueden partir una infección por un Enterobacter sensible, y el antibiograma se los va a decir, pero habitualmente a pie de página le informan que es portador de uno u otro mecanismo de resistencia que es inducible. Y lo que ocurre es que una vez iniciado el tratamiento se expresan los genes que estaban reprimidos, y se genera la resistencia, ya sea por la expresión de porinas que son distintas, o simplemente la disminución del número de porinas, el aumento de la actividad o del número de bombas de flujo, o la síntesis de
enzimas que degraden los antibióticos, que habitualmente son beta-lactamasas de tipo ANC, que les va a sonar mucho en medicina interna. ¿Cómo estamos en Chile en términos de susceptibilidad? Bastante mal. Esto es bastante antiguo, pero no hay algo nuevo que les pueda mostrar. Y ya en el 2012 ustedes pueden ver que no todas las cepas eran susceptibles a los carbapenémicos, que sería como el tratamiento entre comillas de última línea, porque es bueno y seguro, porque por supuesto que hay otras opciones, pero que acarrean mayores complicaciones. Y en los pacientes hospitalizados cae aún más, y ya fármacos que eran de primera línea, como las cefalosporinas de tercera, penicilinas de amplio espectro asociadas a inhibidores y quinolona, ustedes pueden ver que en algunos casos menos de la mitad de las cepas son susceptibles. Entonces esto es un tremendo problema, porque si el paciente hace una infección por este agente y yo parto con una droga que no sea efectiva y recién al tercer día, cuando tenga el antibiograma, voy a saber que tengo que hacer el cambio, eso por supuesto que le aumenta la mortalidad. Y finalmente, la resistencia a carbapenémicos, que son como la última línea en los betalactámicos dentro de los grupos de antibióticos. Lamentablemente, tenemos un grupo específico que son las carbapenemasas de tipo KPC, que partieron en bacterias de Klebsiella, pero como yo les mencioné, y para que vean la importancia, no es porque sea pura cháchara de los plásmidios, estos este gen de resistencia está codificado para algunas de estas carbapenemasas en plásmidos. Y estos se pueden diseminar entre distintas especies, y una de las especies a las que se diseminó es Enterobacter cloacae. Y es así como hoy en día tenemos múltiples bacilos gram negativos productores de este tipo de beta-lactamasas, porque no de tipo carbapenemasa, porque no solo Enterobacter, sino que Pseudomonas también ya han adquirido esta capacidad. Y ustedes, que la gran mayoría va a trabajar en adultos, va a ser un problema de todos los días si les gusta la unidad de cuidados críticos. Las manifestaciones clínicas más habituales, la neumonía asociada a atención en salud, que es cualquier paciente que inicie un cuadro respiratorio tras 2 días de hospitalización. La infección del tracto urinario asociada a sondas permanentes, principalmente la sonda Foley. También malformaciones urinarias en menor medida, esto se ve en pediatría. Infecciones de heridas operatorias, úlceras por presión, habitualmente uno puede verlo cuando son polimicrobianas, si bien lo más habitual son agentes de piel. Infecciones de quemaduras porque se barrió con toda la barrera cutánea y se vuelve más simple o más factible que infecte. Infecciones asociadas a dispositivos como son los catéteres venosos centrales, esto también es bastante frecuente, sobre todo en los oncológicos y en las UCI. Y la infección del torrente sanguíneo de foco gastrointestinal, que se puede ver en pacientes oncológicos o en pacientes graves. Continuando con el género Klebsiella. Klebsiella tiene al menos 10 especies que causan patología humana y animal, pero la verdad es que en términos de patología humana solo 3 son relevantes. Está Klebsiella pneumoniae, que es la que ustedes más van a ver en su práctica clínica, y que hoy en día hay dudas sobre la nomenclatura y cómo clasificarla, pero hasta el momento vamos en que Klebsiella pneumoniae se acepta que tiene 3 subespecies. Una es la subespecie pneumoniae, que es la que ustedes van a ver todos los días, y es el agente más frecuente. Y tenemos otras subespecies que son Osaenae, que produce rinitis atrófica, y Rhinoschleromatis, que produce el rinoescleroma. Estas cosas son extremadamente infrecuentes en Chile. Ustedes deberían preocuparse solo de que Klebsiella pneumoniae, cuando les aparezca en una muestra biológica, les están hablando de la subespecie pneumoniae y no de las otras. También tenemos Klebsiella oxytoca, que produce un espectro de infecciones similar a Klebsiella pneumoniae, subespecie pneumoniae, pero habitualmente asociadas a atención en salud, y que tiende a ser más resistente que Klebsiella pneumoniae. Y tenemos a la Klebsiella granulomatis, que produce el granuloma inguinal, como vamos a ver. Ahora, respecto a sus características generales, las colonias son grandes, como ya les había mostrado esta imagen, con un aspecto bien mucoso por la cápsula polisacárida, y mientras más mucosa y mientras más grande la colonia, más virulenta uno pudiera asumir que es, porque no todas las Klebsiella expresan el mismo tipo de cápsula. Son inmóviles, excepto Klebsiella mobilis, que claramente le pusieron el nombre para recordarlo, pero esto no es relevante en clínica. Fermentan la lactosa, rosado, y algunas otras pruebas que en realidad se las dejo para que las conozcan, pero no es algo que yo les vaya a preguntar. Hay una amplia distribución ambiental, coloniza las mucosas, y esto incluye las mucosas respiratorias hasta en el 5% de los pacientes sanos,
Pero algo muy relevante es la colonización de dispositivos médicos. La verdad es que Klebsiella es un agente muy frecuente de infecciones asociadas a catéteres urinarios y a catéteres venosos centrales. Aquí pueden ver un poquitito cómo se ha ido separando la taxonomía. La verdad es que los nombres y su parentesco tiene que ver con el nivel de concordancia de su material genético, y se ha visto que todas estas Klebsiella, si bien son completamente distintas en lo que producen, sus especies Pneumoniae, Osaenae y Scleromatis, perdón, son muy similares genéticamente y probablemente son misma especie y hay que subdividirla, mientras que uno sabe que Klebsiella oxytoca, móvilis y granulomatis están completamente por separado porque ya hay un porcentaje más discordante en el material genético. Respecto a los factores de virulencia, quizá el más importante es la cápsula polisacárida, y dependiendo de qué tan gruesa sea esta cápsula, vamos a tener mayor o menor virulencia, porque se ha visto que las cepas hipervirulentas que producen enfermedad más invasiva y más grave tienen una cápsula más gruesa, además de expresar otros factores de virulencia en mayor número, como son los sideróforos, que ustedes pueden ver que una Klebsiella común y silvestre expresa habitualmente dos tipos, mientras que las más patogénicas hasta 4 tipos. También genera endotoxinas, como todas las bacilogram negativos que tengan lipopolisacáridos. Tiene proteínas de adhesión, entre otros mecanismos donde tenemos para recordar bombas de flujo como mecanismo de resistencia. De respecto a la epidemiología, lo que yo les puedo decir es que la infección es cada vez más frecuente. A uno que le llegan las notificaciones de los hemocultivos o los cultivos de sangre al teléfono, la verdad es que todos los días aparece una Klebsiella, y cada cierto tiempo una muy resistente. Es un patógeno bastante común de infecciones asociadas a atención en salud. Afecta también a pacientes inmunocomprometidos, la cepa común y silvestre, y puede producir infecciones graves en pacientes sanos cuando el paciente es afectado por la cepa hipervirulenta. Hay una preocupación creciente por la resistencia antimicrobiana que muestran estos agentes, Klebsiella pneumoniae o especie pneumoniae. Hay cepas que son multidrogoresistentes o extensamente resistentes, y en la literatura también hay cepas reportadas resistentes a todo. Y la transmisión es por contacto directo o indirecto, que es lo habitual en el ambiente intrahospitalario, por dispositivos contaminados. Respecto a la patogénesis, aquí la verdad es que no hay nada muy distinto con los otros que hemos revisado. Nosotros tenemos una cápsula de polisacáridos y lipopolisacáridos que les permite evadir la fagocitosis, la destrucción vía complemento, que es lo que se grafica acá, la inhibición de la activación de los neutrófilos, de la destrucción intracelular, pero quizás el concepto más importante que uno quisiera recordar es que Klebsiella como que trata de sobrevivir sin producir mucho daño. Entonces, si bien es un agente frecuente de enfermedad, la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad por este agente tienen algún factor de riesgo o alguna edad de riesgo, ¿ya? Esto trata de graficar, no es necesario ni que lean el país, sino que me interesa que vean los colores desde el amarillo en adelante, como en los distintos países del mundo, y nosotros estamos más o menos en la mitad, ha ido bajando la susceptibilidad de las Klebsiella pneumoniae. Ustedes pueden ver que en este reporte de Europa, que tiene una vigilancia de todos los países de la resistencia antimicrobiana, solo Islandia tiene una susceptibilidad completa, pero ustedes pueden ver que en otros países ya prácticamente ustedes tienen el predominio del grupo rojo. Aquí, por ejemplo, en Grecia, que es una cepa resistente al menos a 4 grupos de antimicrobianos. O sea, este es un problema que solo ha ido y va a seguir yendo en aumento. Como estamos nosotros en Chile, la información que yo les puedo dar aquí tienen tabulado como estábamos en el 2012, pero la verdad es que en el último reporte del 2018 uno puede ver buenas susceptibilidades, es decir, una buena probabilidad de éxito solo a amicacina e imipenem como antibiótico. eh, Pueden ver que las cefalosporinas de tercera en los pacientes adultos, porque la verdad es que en pediatría el escenario es distinto, nos va mejor, es bastante baja. Ciprofloxacino también, y meropenem, que es uno de los tratamientos más utilizados, también hasta un 20% son resistentes, entonces el escenario es bastante malo. Respecto a las manifestaciones clínicas, lo que más van a ver ustedes son infecciones del tracto urinario, sobre todo asociadas a sonda Foley,
o infecciones del tracto urinario sin ningún factor de riesgo en niños menores de 3 meses o menores de 1 año simplemente por el uso de pañal. La neumonía asociada a tensión en salud, sobre todo la asociada a ventilación mecánica invasiva, es decir, cuando hay una vía aérea artificial, ya sea cuando esté intubado o tenga una traqueostomía, y la infección del torrente sanguíneo con las consecuencias que eso pueda tener. También infecciones intraabdominales, es frecuente encontrarlas cuando hay absceso. Yo les coloco el ejemplo del absceso hepático, pero uno puede tener distintos tipos de absceso como complicación de una infección intraabdominal, y en ese contexto Klebsiella es algo que hay que considerar y cubrir. Infecciones de heridas, esto sí se ve con relativa frecuencia en las unidades de paciente crítico, y también infecciones asociadas a dispositivos, como ya he mencionado reiterativamente. ¿Cuáles son las poblaciones de mayor riesgo? Esto es relevante. Se ha visto que los pacientes que abusan del alcohol tienen un mayor riesgo de infección por Klebsiella, y esto más que nada por el daño hepático y la mayor disponibilidad de hierro. Los pacientes con diabetes mellitus, que todo paciente con diabetes mellitus con mal control metabólico se considera inmunosuprimido, eso tienen que tenerlo claro. Es un tipo de inmunosupresión multifactorial y amplia y profunda. Es bastante más grave que usar algunos fármacos biológicos que se consideran inmunosupresores. La diabetes es peor y la verdad es que pasa bien desapercibido. Las patologías oncológicas, el daño hepático crónico de cualquier etiología anexa al abuso de alcohol, por lo que ya les mencionaba de la mayor disponibilidad de hierro, la enfermedad renal crónica y el inmunocompromiso, ya sea por enfermedad o por fármaco. Hay diferencias entre la Klebsiella clásica, que habitualmente produce neumonía, infección del tracto urinario y del torrente sanguíneo, y la hipervirulenta, que por lo general produce patología abscedada, neumonías más graves, infecciones graves de piel y partes blandas, y compromiso del sistema nervioso central. Aquí esto ya lo esbozamos. En el fondo hay diferencia en los antígenos capsulares y en la expresión de sideróforos, y la distribución de la Klebsiella clásica es mundial, pero afortunadamente la hipervirulenta todavía está limitada al sudeste asiático, pero hay que estar atentos porque con la fácil que es hoy en día moverse, si no pregúntele al COVID-19, la diseminación de estas nuevas cepas es bastante rápida con los años. Y finalmente, para ir concluyendo con Klebsiella, saber qué producen las otras que habíamos conversado. La rinitis atrófica por Klebsiella osaenae, la verdad, lo que produce habitualmente es colonización de las fosas nasales en personas sanas, pero en pacientes que tengan alguna patología nasal crónica, como puede ser la rinitis alérgica o alguna otra forma de rinitis crónica, puede aparecer una forma infectante que produce una inflamación, atrofia del epitelio, y finalmente puede incluso llegar a comprometer el hueso con una descarga nasal que es purulenta, espesa y de mal olor. Entonces el paciente habitualmente consulta por eso, y por eso es bueno cuando uno se encuentra con este tipo de lesiones que el otorrinolaringólogo tome cultivo. Sería ideal que siempre en estos tipos de pacientes hubiera un cultivo que respalde el tratamiento y no siempre un tratamiento empírico, que es lo que uno ve generalmente. El rinoescleroma, producido por Klebsiella rhinoescleromatis, es una infección granulomatosa, como ustedes pueden ver, crónica de las fosas nasales y de otras partes del tracto respiratorio, pero habitualmente el paciente va a consultar por estas alteraciones faciales. La mayoría no llega tan tarde, pero este es un caso severo para que puedan ver. Es una enfermedad que se ve en Centroamérica, Sudamérica, en Chile no muy frecuentemente, pero ustedes salen de Chile y se encuentran con estas cosas. Y por supuesto que en África y en Asia. Y también su prevalencia aumenta con la migración, porque los pacientes pueden venir afectados y por no haber tenido un buen acceso al sistema de salud en su país de origen, acá se hace el diagnóstico. Parten como nódulos que son conglomerados y después evolucionan a masas de gran tamaño y se pueden ulcerar, erosionar y también puede invadir tejido óseo. Y finalmente tenemos el granuloma inguinal por Klebsiella granulomatis o la donovanosis, que la verdad esto es una plaga mundial. Es una enfermedad ulcerativa, crónica y progresiva de la piel y el tejido subcutáneo. Primero aparece una papulita que en el fondo es como una lesión rojiza levantada, luego se vuelve más grande, cuando ya se vuelve más grande hablamos de nódulo, se desarrolla una úlcera rojiza, que es la lesión característica que ustedes ven acá y que es indolora, así que es diagnóstico diferencial del chancro sifilítico, con los bordes bastante levantados. Si uno quisiera hacer una diferencia con la sífilis, es que esta es mucho más rojiza, mucho más llamativa. La sífilis pasa más desapercibida estéticamente a veces.
y esta infección se extiende al tejido subcutáneo y se vuelve más destructiva. ¿Y cuál es el problema? Es que puede producir deformidades anatómicas por la formación de cicatrices posteriores a la infección una vez que se resuelva. Entonces, en el caso de los genitales, esto puede ser perjudicial porque puede ser un problema estético, funcional o incluso de fertilidad. Ya para ir avanzando nos van quedando menos. Salmonella es un género muy importante históricamente y también porque cada cierto tiempo tenemos brotes de salmonella. La clasificación es extremadamente compleja, la verdad es que yo no los quiero aburrir con lo antiguo de los serogrupos y las serovariedades según los antígenos, sino que hoy en día hablamos de una clasificación genética y que la divide en dos especies, de la cual solo una afecta al ser humano y se subdivide en distintas subespecies con distintos perfiles de enfermedad. Son muy resistentes a las condiciones ambientales, así que es fácil que contaminen agua y alimentos. Son móviles, no fermentan la lactosa, así que en un maconqui se va a mantener el color amarillento, y en el agar Shigella salmonella se va a ver una colonia negra por la producción de hidróxido sulfuro, eh, perdón, ácido sulfídrico, y causan enfermedades en todos los vertebrados. Entonces la verdad es que aquí es importante, cuando ustedes aborden una enfermedad infecciosa, empezar a preguntar por las mascotas, porque las salmonelas están en un amplio reservorio y las mascotas son cada vez más exóticas. Hay salmonela frecuente en mascotas aves, es frecuente en mascotas reptiles, es frecuente en mascotas roedores, etc. Yo les mencionaba que existen solo dos especies, Salmonella bongori, que en realidad no es humana, Salmonella entérica, que es la que produce enfermedad en los seres humanos, y es esta especie la que se subdivide en subespecies de la 1 a la 7, pero a mí me interesa solo que sepan que existe Salmonella entérica, subespecie 1 entérica, o sea, entérica, entérica, porque esta es la que afecta al ser humano, ¿ya? Si bien tiene reservorios animales en la mayoría de los casos, existe las tifoideas, que son la Salmonella tifi y Paratifi A, B y C, que son humanas exclusivas y son un problema de salud pública cuando aparecen, pero también existen las zoonóticas o de transmisión animal, donde tenemos las que se transmiten por animales de ganado, ya sea ovino, bovino, aves de corral, entre otros animales. Entonces, clínicamente, a mí me interesa Salmonella entérica, subespecie 1 entérica, que es la que van a encontrar, y la gran diferencia que hay que hacer en la vida real es si es una Salmonella tifoidea o no tifoidea, porque los cuadros clínicos son completamente distintos y la necesidad de tratamiento es completamente distinto, como ya vamos a ver. Son un problema de salud pública importante porque la verdad es que en el mundo siguen causando morbimortalidad, sobre todo las tíficas, pero las no tifoideas están aumentando en frecuencia, en resistencia y en gravedad en pacientes de riesgo. Hay especies que son humanas y zoonóticas, ya dijimos que las tifoideas son humanas exclusivas y las no tifoideas son zoonóticas, y habitualmente la vía es contaminación de agua y alimentos, así que en la medida que yo cuento con un buen saneamiento ambiental y un buen acceso a agua potable, y elimino algunas prácticas antiguas como lo que es a veces en las zonas más rurales la fertilización de los cultivos con deposiciones humanas, obviamente estos agentes tienden a desaparecer. Ahora es importante saber que existen serogrupos basados en el antígeno O, porque es lo primero que les van a avisar desde el laboratorio. Cuando crezca una salmonela, si es que el laboratorio no tiene la capacidad de hacer el diagnóstico a nivel de especie, que habitualmente se reserva para el Instituto de Salud Pública, se va a hacer una prueba antigénica de aglutinación rápida y que las va a separar en estos 4 grupos. Y esto a ustedes los va a orientar mucho, porque ustedes van a saber siempre que en el grupo A lo más probable es que tengan una fiebre tifoidea por paratifia, que en el grupo B, si tienen un cuadro gastrointestinal, lo más probable es que sea tifimurio, que si tienen un grupo D y un cuadro gastrointestinal, lo más probable es que sea enteritidis, y si tienen un cuadro de fiebre tifoidea, que ya lo vamos a ver, es Salmonella tifi. Entonces con esto ustedes ya pueden tomar decisiones terapéuticas, porque los cuadros diarreicos no complicados por salmonelas no tifoideas no se tratan, mientras que las salmonelas tifoideas yo debiera tratarlas siempre para lograr eliminarlas, porque son humanas exclusivas, entonces tengo que acabar con los reservorios. Es una importante causa de morbilidad y de mortalidad a nivel mundial. Ustedes pueden ver, en el mundo hay 27 millones de casos al año por salmonelas tifoideas, con más de 200.000 muertes de una patología que es tratable.
Sin ir más lejos, Zac Efron casi se murió haciendo uno de sus documentales en zonas exóticas de fiebre tifoidea. No tifoidea, mucho más frecuentes, 3 veces más casos, pero menos mortalidad que se ve habitualmente en pacientes de riesgo, a pesar de que están surgiendo especies que son más resistentes y más graves. La transmisión es fecal oral, y esto puede ser por contaminación de agua o alimentos, o también puede ser persona a persona. La dosis infectante clásicamente se ha considerado alta, pero esto está bastante cuestionado hoy en día porque se han visto en estudios de modelos animales y de modelos de producción de cuadros gastrointestinales en pacientes sanos, que bastaría con 10 elevado a 2 bacterias para producir un cuadro leve, y que lo que iría aumentando a mayor carga infectante sería la severidad del cuadro. Hay factores de riesgo conocidos, como el uso de inhibidores de la bomba de protones, como puede ser el omeprazol, el esomeprazol, etcétera, que facilitan la llegada al intestino. La flora intestinal alterada por los tratamientos antibióticos, porque hay que recordar que las bacterias necesitan adherirse, y si yo tengo una flora sana no van a tener dónde, porque van a estar todos los lugares de adherencia ocupados. Entonces un tratamiento antibiótico crea un nicho para que se adhieran bacterias inhabituales, y el compromiso del sistema inmune. Entonces, ¿dónde me voy a infectar? Si es tifoidea de algún humano. Entonces, si yo tengo un caso de salmonella, de fiebre tifoidea, tengo que poner a investigar a todos los contactos para ver de dónde salió. Y las salmonelas no tifoideas pueden ser por productos animales insuficientemente coccionados o contaminados, por frutas y verduras contaminadas, contacto con animales o el ambiente. Esto es súper importante porque cuando uno pregunta por animales a los familiares dicen, no, si tengo tal y tal animal, pero están fuera de la casa. Pero también es relevante aunque no tengan contacto, porque si tienen, por ejemplo, un niño pequeño que se lleva toda la boca, la verdad es que un animal que esté contaminando el ambiente es relevante para ese niño, y si ese niño se enferma, puede enfermar también a los adultos de su casa, ¿ya? Y también por agua contaminada. Esto es muy frecuente en el sudeste asiático. ¿Cuál es la realidad en Chile? Afortunadamente hemos tenido una incidencia que es estable. Eh, perdón. En los reportes posteriores que van a surgir durante la pandemia, lo más probable es que esto caiga marcadamente, pero no porque haya menos casos, sino que probablemente porque se consultaron menos, se diagnosticaron menos, y por ende se notificaron menos. Los grupos más afectados siempre son los grupos extremos, principalmente la población pediátrica. Los menores de 5 años siempre han sido los más afectados por salmonela, seguido de los pacientes entre 5 y 9 años, y después hay un segundo grupo muy relevante en los adultos mayores. ¿Qué es lo que tenemos con mayor frecuencia en Chile? Afortunadamente tenemos Salmonella enteritidis y Tifimurium, que son los que producen cuadros gastrointestinales que habitualmente no requieren tratamiento. El tratamiento se reserva solo cuando infectan algo que no sea intestino, como pudiera ser el torrente sanguíneo, etc. Y Salmonella tífica, hemos tenido algunos brotes para TIFI-B principalmente, e irónicamente, en Santiago. Y esto habla más que nada de las inequidades económicas y de la pobreza oculta. Siendo la principal urbe de nuestro país, hay zonas con mal saneamiento ambiental, en las que se dan estos brotes por agentes que son perfectamente prevenibles con medidas higiénicas básicas. Entonces, no hay que ir muy lejos de donde uno está para encontrar pobreza oculta, así que eso es bastante relevante. Entonces pueden caminar 4 cuadras desde el hospital y encontrarse con casas con piso de tierra. Entonces, eh, como que Chile es un país bastante cosmético en ese sentido. Respecto a la patogénesis general, el nicho es el intestino delgado, y lo que va a ocurrir, hay 2 formas en las que Salmonella invade en términos generales el epitelio intestinal. Lo puede hacer a través de las células M de las placas de Peyer, que es capaz de atravesarlas literalmente, o puede ser eh, endocitada por las células dendríticas, que lo que buscan es fagocitarla y presentar los antígenos a los linfocitos para generar una respuesta inmune. Pero el problema es que Salmonella cuenta con la capacidad de generar unas vacuolas que le permiten sobrevivir en el medio intracelular y evitar su destrucción. Entonces, finalmente, si atraviesa la célula M, va a ser fagocitada por los macrófagos que están en la parte basal, y si atraviesa la célula dendrítica, o va a hacer su ciclo dentro de la célula dendrítica, o va a escapar de la célula dendrítica. Y en los fagocitos lo que van a hacer finalmente son nichos de replicación. Y en los cuadros gastrointestinales lo que ocurre es que se replica y reinfecta el epitelio intestinal. Entonces se va afectando
la integridad del epitelio intestinal con la infección que puede ser más o menos inflamatoria, y eso nos va a dar la clínica que va desde una diarrea acuosa hasta una diarrea sanguinolenta. ¿Cuál es la diferencia con la fiebre tifoidea? Es que las salmonelas tifoideas hacen más o menos lo mismo, pero utilizan a estas células fagocíticas para transportarse al hígado y al vaso, replicarse en hígado y vaso y alcanzar distintos tejidos. Entonces, la replicación masiva uno lo ve en tejidos como en los ganglios linfáticos, en el vaso, en el hígado y en el hueso, y un reservorio importante escondido en la vesícula biliar. Después se disemina vía sanguínea y alcanza los distintos tejidos. Entonces es un cuadro que primero va a ser más febril y de compromiso del estado general, y que si va a tener manifestaciones gastrointestinales van a aparecer posteriormente. También hay que recordar que las salmonelas tifoideas son más patogénicas porque producen una toxina que es única porque tiene dos subunidades a diferencia de la que habíamos visto en las otras toxinas de Escherichia coli, como vamos a ver en la de Shigella, que es solo una. Y tiene un gustito por el vaso y las células inmunes del vaso y el cerebro, lo que daría cuenta principalmente de la falta de respuesta de eliminación de los microorganismos por el vaso y de las manifestaciones que tienen en el sistema nervioso central estos pacientes, como pueden ser muchas veces compromiso de conciencia sin haber infección directa del sistema nervioso central. Entonces las manifestaciones clínicas de las salmonelas van a ser las fiebres entéricas o fiebre tifoidea, las gastroenteritis, que son diarrea acuosa principalmente, y la infección del torrente sanguíneo con la posibilidad de comprometer otros órganos. ¿Cómo voy a hacer yo el diagnóstico? Si estoy buscando una fiebre entérica, voy a tener que hacer estudio en deposiciones en sangre, orina y agregarle médula si es tardíamente. Pero siempre que ustedes sospechen una fiebre tifoidea, el primer cultivo que tienen que tomar es el de sangre, el de deposiciones si es que ya tiene deposiciones diarreicas. Si van más de 3 o 4 semanas y sigue con síntomas, la médula es el lugar para ir a buscar el microorganismo. Si están estudiando un cuadro diarreico, la muestra ideal va a ser deposiciones, y si están sospechando infección del torrente sanguíneo, obviamente la muestra va a ser sangre, y eso lo vamos a ver al final cortito en el diagnóstico. Aquí un resumen de las manifestaciones clínicas. Ustedes pueden ver que los periodos de incubación son variables, pero las diarreas por lo general se incuban rápidamente, en menos de 2 días, inician súbitamente con deposición. Habitualmente primero hay náuseas, vómitos, se agrega diarrea acuosa, y puede haber diarrea sanguinolenta. Esto se puede ver en la población, en las poblaciones de menor y mayor edad que presentan clínica un poco más atípica, mientras que la fiebre entérica es un inicio lento, en lo que aparece primero una fiebre que va subiendo en intensidad y después se queda alta por bastante tiempo, dura semanas. Hay alteraciones intestinales que primero tenemos constipación, que va a dar paso a una diarrea sanguinolenta, y lo que nosotros tenemos habitualmente es positividad de los cultivos de sangre en las primeras semanas, y después en las deposiciones cuando ya se diseminó. Y en la bacteriemia la verdad es que va a depender mucho del contexto en el que se produzca, pero habitualmente el inicio es brusco, con fiebre alta y de rápido ascenso, y con gran compromiso del estado general, habiendo no muchos síntomas digestivos o no. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más reportadas en Chile? Intestinales. Ustedes pueden ver que es lejos lo que predomina, pero de a poquito uno puede ver una tendencia discreta al aumento de las manifestaciones extraintestinales, pero es difícil de interpretar si es porque hay que notificarla o porque de verdad hubo más. ¿Ya? Se necesita un poco más de tiempo para saber eso. ¿Y qué complicaciones puede tener el compromiso sanguíneo? La bacteriemia es que se pueden desarrollar infecciones focales en otros tejidos. Entonces, siempre que yo tengo compromiso del torrente sanguíneo, tengo que ir a buscar otros focos, como puede ser meningitis, así que hay que hacer una neuroimagen, y habitualmente va a ser con formación de abscesos o de colecciones. Puede haber compromiso óseo, que es bastante destructivo, compromiso hepático, porque es el primer filtro donde se replicó, y abscesos profundos, habitualmente abscedación de los tejidos como el vaso o el hígado. Y hay que recordar que tiene una tendencia a persistir en el tiempo. La salmonela, si yo tengo un cuadro clínico por salmonela no tifoidea o tifoidea, independiente de si he sido tratarlo o no, yo la verdad es que no debiera reestudiar esas deposiciones hasta pasado un buen tiempo, porque es habitual que siga saliendo positivo.
En el caso de la persistencia tifoidea, se sabe que persiste en la vía biliar y que esta persistencia se diagnostica cuando yo tengo un examen de deposiciones positivo más allá de los 3 meses de resuelto el cuadro clínico completado el tratamiento. Y la solución es sacar la vesícula para eliminar el foco, porque retratarlo no va a hacer nada, la vesícula se van a mantener. Mientras que la persistencia tifoidea, la verdad es que no se entiende, no tifoidea, no se entiende muy bien. Eh, Se puede dar hasta por un año, produce cuadros recurrentes y no tiene un tratamiento efectivo. Entonces, la idea aquí general es no sobretratar a los cuadros gastrointestinales por salmonelas no tifoideas porque eso aumenta la probabilidad de que haya persistencia bacteriana. Y respecto a la resistencia, la verdad es que aquí les dejo algunos comentarios de cómo han ido apareciendo históricamente cepas resistentes, pero hoy en día tenemos cepas resistentes a cefalosporinas de tercera, que es un problema porque el tratamiento de entrada de los cuadros complicados. Tenemos resistencias combinadas a distintos antimicrobianos que cuando presentan este tipo de beta-lactamasa, la verdad es que desaparecen muchas opciones entre cefalosporinas, penicilina y penicilina asociadas a inhibidores, y también están apareciendo cepas con susceptibilidad reducida o ya franca resistencia a quinolona. ¿Cuál es la situación en Chile? En Chile ustedes pueden ver que afortunadamente las cefalosporinas de tercera generación mantienen una buena susceptibilidad, y también la ampicilina y el trimetopin sulfametoxazol, el cotrimoxazol. Entonces, cuando uno quiere tratar un cuadro gastrointestinal porque es muy intenso, porque es población de riesgo y no es necesario hospitalizarlo, hay una inclinación para preferir el ciprofloxacino, pero ustedes pueden ver que la susceptibilidad es menor, entonces en ese contexto es mejor preferir el cotrimoxazol, mientras que si estoy tratando una infección severa hospitalizada, lo ideal sería una cefalosporina tercera, al menos en el contexto de Chile. Esto por supuesto que varía mucho dependiendo del país en el que se encuentren. Ya para ir terminando, porque nos queda un poquitito, Shigella. Shigella tiene solo 4 especies que a uno le importan en términos de relevancia: Disenteriae, que es la más grave, y después Flexneri, Bovidii y Zoonoei, que se distribuyen en distintas proporciones dependiendo de la epidemiología y el nivel de saneamiento ambiental del país. Son inmóviles en términos de que no presentan motilidad espontánea. Sí, una vez que están dentro de la célula, se les sintetizan unas cadenas de actinas que les permiten pasar de célula en célula. Son bastante lábiles a condiciones ambientales si uno las compara con especies como Salmonella, y crecen mucho mejor en el medio aerobio, ¿ya? Si uno no le da suficiente oxígeno, la verdad es que no va a crecer. No fermentan la lactosa, excepto Shigella zonei, y también existen agares específicos para verlos, como es el agar Headcon entérico, en el cual las colonias se pueden ver verdecitas o transparentes. Es un patógeno humano exclusivo, así que lo ideal, si bien los cuadros leves por Shigella buenas uno los pudiera dejar ser y se van a resolver en forma espontánea, a veces tratarlas es una buena opción para eliminar el riesgo de que no hayan segundos casos o diseminación de la infección si es que el saneamiento ambiental o las condiciones de vivienda no son las mejores. Uno puede hacer el diagnóstico por serogrupo en forma rápida en el laboratorio, por eso es importante saber que Disenteriae es serogrupo A, que en el fondo es la más grave y que afortunadamente la vemos muy poco. Flexnerias B y Zoonoeides D, que son las más frecuentes en Chile. La epidemiología: Flexneri es el principal agente en país en desarrollo, Zoonoei en países desarrollados, y Disenteriae por lo general se ven brotes asociados a desastres naturales. Entonces cuando uno tiene un terremoto, una luz, ¿por qué se tienen que movilizar tan rápido los sistemas de salud pública? Porque hay que prevenir todas las infecciones que se tengan o que se asocien a la interrupción de un buen saneamiento ambiental. Y esas incluyen infecciones virales, parasitarias y bacterianas. La transmisión es fecal-oral, y habitualmente es de persona a persona, no tanto por agua contaminada o alimentos, pero esto es lo que se ve en los desastres naturales. La dosis infectante es de las más bajas que hay entre estas bacterias que hemos revisado, y el grupo de riesgo principalmente son los menores de 5 años que hacen cuadros severos, los viajeros a zonas de riesgo o que viajan en turismo con poco dinero, y en el fondo el acceso a principalmente agua potable es un problema, y también se ha visto un surgimiento como patología anorrectal en hombres que tienen sexo con hombres.
Esta es la situación en Chile. Ustedes pueden ver que el 2008 tuvimos un poquitito aumento de la tasa de incidencia. No tenemos información después para ver si esto se mantuvo o fue algo incidental. Las poblaciones de riesgo se mantienen. Ustedes pueden ver menores de 5 años y menores de 9 años. También aquí, a diferencia de otros patógenos, se mantiene un riesgo elevado en la adolescencia y en el adulto joven, sobre todo por la transmisión persona a persona. Y ya es mucho menor en los adultos, pero en los adultos mayores vuelve a repuntar un poquitito, pero jamás como en las primeras etapas de la vida. En Chile, lo que nosotros tenemos habitualmente, como pueden ver, es Shigella flexneri y Shigella sonei. Tenemos raros casos de disenteriae, y al menos yo que trabajo en pediatría, la única Shigella disenteriae que he visto era de un argentino que andaba turisteando, el hijo se enfermó y encontramos los casos. Entonces, después averiguamos que ellos estaban teniendo en su lugar de origen un brote por Shigella disenteriae. Entonces en Chile si aparece una Shigella disenteriae, la verdad es que hay que considerarlo un evento de salud pública, hay que analizar qué está pasando puntualmente para evitar que hayan más casos porque es la productora de enfermedad más grave. Respecto a la patogénesis, la verdad es que no difiere mucho en términos de lo que conversamos para otros microorganismos, algunas especies de Escherichia coli enteroinvasiva. La Shigella es capaz de transportarse a través del epitelio intestinal de las células M, al igual que Salmonella, por transcitosis. Su objetivo es terminar al interior de un macrófago, donde es capaz de evadir la fagocitosis, dependiendo en realidad de la respuesta inmune del huésped, y también es capaz de inducir la muerte celular por la vía de las caspasas para finalmente ser liberada del espacio subepitelial, donde se va a adherir a la membrana basal del epitelio, va a ser transportada al espacio intracelular y va a utilizar, gracias a su sistema de secreción tipo 3, la maquinaria celular del epitelio, o en realidad del endotelio, para poder sintetizar esta cadena de actina que en el fondo le va a otorgar movilidad y le va a permitir diseminarse a otras células. También produce toxina. La verdad es que hay varias toxinas. Todas las especies producen la toxina termoestable 2. Esta produce principalmente alteraciones en los transportadores de agua y electrolitos a nivel del epitelio colónico, así que la manifestación va a ser diarreica. La termoestable 1, que es propia de Flexneri, también produce diarrea, y la producida por Shigella disenteriae, que es la toxina chiga original, produce el mismo efecto que nosotros vimos para la Escherichia coli enteromorrágica. Las manifestaciones clínicas, entonces, un periodo de incubación que es bastante corto por lo general, pero dependiendo de qué Shigella sea, puede ser más prolongado hasta una semana. Diarrea acuosa es la manifestación habitual. Disentería, los cuadros más severos, que habitualmente parte desde el segundo día. Las disenterías bacterianas, es decir, la presencia de sangre y mucosidades en deposiciones diarreicas de origen bacteriano, parten precozmente, al segundo o tercer día, y son febriles. El abdomen agudo por complicaciones como pudieran ser megacolon, perforación, etc. Vamos a ver que hay una serie de complicaciones intestinales, extraintestinales, etc. También puede haber portación asintomática, y esto puede favorecer la aparición de brotes si es que las condiciones de saneamiento y la educación en higiene no es adecuada. Entonces ahí uno tiene que evaluar riesgo-beneficio, si es mejor eliminar el foco a pesar de que el paciente sea poco sintomático. Aquí las manifestaciones clínicas más habituales, ustedes pueden ver que la fiebre es una constante, y ya en los cuadros disentéricos predomina el dolor abdominal, mientras que en la diarrea acuosa, los cuadros diarreicos leves, la verdad es que es la fiebre y la diarrea lo que más predomina, sin otras manifestaciones. Respecto a las complicaciones intestinales, podemos tener varias, pero las más graves son la perforación intestinal, la apendicitis por contigüidad y el megacolon tóxico, que en el fondo el colon se dilata tanto que se obstruyen sus vasos sanguíneos y se necrosa. Extraintestinales, la principal es la deshidratación y las complicaciones de la misma, como la hiponatremia severa y la hipoglicemia. Las infecciones focales, si es que se disemina, la Shigella disenteriae puede producir bacteriemia y alcanzar otros tejidos. Y también si alcanza el sistema nervioso central podemos tener convulsiones. Y las poinfecciosas, principalmente las microangiopatías trombóticas, pero también algunos tipos de artritis reactiva, un síndrome de intestino irritable, y en los pacientes pediátricos puede haber desnutrición secundaria a la diarrea.
Algo que tienen que tener en cuenta es el cambio del perfil de las infecciones de transmisión sexual. Aquí yo les dejo una tabla donde están los agentes emergentes, pero hay que destacar que como causas de enteritis o colitis están apareciendo especies de Shigella, específicamente en hombres que tienen sexo con hombres y sobre todo en población VIH, y tienden a ser por Shigella sonei y flexneri, y lamentablemente tienden a ser cepas resistentes a citromicina y ciprofloxacino, que son tratamientos de primera línea. Entonces es importante hacer un estudio microbiológico y hacer un tratamiento guiado por, por el antibiograma cuando uno se enfrenta a este cuadro. Aquí tienen los patrones de susceptibilidad en Chile. La verdad es que ustedes pueden ver que afortunadamente nosotros tenemos una muy buena sensibilidad a las cefalosporinas de tercera generación, que es universal, y si la segunda droga en elección sería el ciprofloxacin. Ya va a depender mucho de la edad y el cuadro clínico que ustedes quieran tratar. Y ya la última especie que vamos a revisar, cortito, el género Yersinia, que incluye 18 especies, pero la verdad es que la única relevante en nuestro contexto es Yersinia enterocolítica. Característicamente puede crecer a bajas temperaturas, lo que la diferencia de todas las otras que hemos visto, y además a bajas temperaturas, más o menos 22 grados, exhibe movilidad, lo que no se ve obviamente a temperatura corporal. No fermenta la lactosa, es ureasa positivo, lo que es característico. Y hay otras especies relevantes que no las vamos a ver, como brevemente voy a mencionar algo muy escueto de Yersinia pestis, que produce en el fondo la famosa peste bubónica, que puede ser urbana o salvaje, dependiendo del mecanismo de transmisión, y la Yersinia pseudotuberculosis, que produce gastroenteritis aguda y también una fiebre similar a la escarlatina del lejano oeste que se ve en Rusia y en Asia, pero que para nosotros por supuesto que no es relevante. Respecto a esta infección, es una zoonosis, es decir, que habitualmente el reservorio humano es animal y el humano por el contacto con el animal se infecta. Yersinia enterocolítica, que es la que nosotros vemos en la práctica, mamíferos, aves y algunos reptiles, por eso es tan importante los cuadros infecciosos preguntar por todo el zoológico que tengan en la casa, y por ahí pregunten por animales, porque la verdad es que es bien distinto lo que uno interpreta como mascotas, porque en mi experiencia hay pacientes a los que les pregunto, ¿tienen mascota? Y me dicen, sí, tengo perro gato, y afuera tienen toda una granja y no me dicen nada porque no las consideran mascotas, y tengo otros pacientes más amigables con los animales, que si yo les pregunto por mascota, me listan hasta la última cosa que hay en su domicilio, entonces pregunten por animales. Y Yersinia pestis, que es la otra importante, el reservorio son los roedores y la transmisora es la pulga, la picadora de la pulga, los roedores. La transmisión de la que a nosotros nos interesa es fecal oral, puede ser por contaminación de las manos, de agua o de alimentos, la dosis infectante es bastante alta, y sí destacar que Yersinia pestis se transmite por la picadura de la pulga infectada, pero también puede ser transmitida por contacto con fluidos contaminados de los roedores o por la inhalación también de estos fluidos aerosolizados. Aquí están descritos los principales factores de virulencia que pueden tener las yersinias en general, pero ¿por qué se vuelve tan virulenta Yersinia pestis? Porque tiene dos factores de virulencia codificados en plásmidos adquiridos en su evolución. Uno que le otorga una cápsula, y esto obviamente la vuelve mucho más resistente al sistema inmune, y otro gen que le otorga una proteasa que le permite invadir. Entonces acá las diferencias, ustedes pueden ver que la gran diferencia, primero que nada, es que la Yersinia pestis tiene una cápsula eh, que es mucho más gruesa y que está ausente en enterocolítica. Ambas forman biopelícula. La motilidad está completamente ausente en Yersinia pestis, pero puede estar presente, como ya les dije, en Yersinia a temperaturas bajas, 22 grados. Por eso uno dice que biológicamente es inmóvil, porque en el organismo vivo, que más o menos tiene una temperatura entre 36 y 37 grados, los tejidos profundos, no se va a mover, ¿ya? Y una serie de otros factores que ya los hemos revisado porque son comunes para los bacilos gram negativos. Respecto a la patogénesis, Yersinia enterocolítica también utiliza a las células M de las placas de Peyer para hacer un transporte de tránsito, y utiliza los macrófagos como su reservorio final,
y se disemina a través de los nódulos linfáticos. Habitualmente puede producir cuadros gastrointestinales y también adenitis mesentérica que se puede confundir con apendicitis aguda. Y en casos mucho más raros, en poblaciones de riesgo, hay invasión del torrente sanguíneo por circulación de los macrófagos y hay infección de distintos tejidos. Por su parte, la peste bubónica tiene dos formas de transmisión, que es por la picadura misma de la pulga, y que se aloja en los linfonodos, alcanza la sangre y invade el organismo, y la inhalatoria, que es bastante más rápida y grave, que se adquiere por inhalación, ¿ya? Pero esto es un dato más histórico que algo que espero nunca vean en su vida. Eh, pero quiero hacer énfasis en que no está eliminada. Siguen habiendo casos en distintos países y cada cierto tiempo aparecen las noticias. Las manifestaciones clínicas de las infecciones agudas en niños producen principalmente diarrea, pero puede haber adenitis mesentérica y bacteriemia, adolescentes y adultos, y leitis, que en el fondo es también se manifiesta como una diarrea aguda, pero mucho más dolorosa y febril, y cuando uno le hace una ecografía abdominal hay una inflamación característicamente del ilion, y también puede haber adenitis mesentérica, se ve más frecuente en los adolescentes, y la invasión del torrente sanguíneo se puede ver prácticamente en cualquier paciente. Y dentro de las manifestaciones postinfecciosas hay que recordar que el eritema nodoso, que afecta principalmente a las extremidades inferiores con la aparición de nódulos dolorosos, se puede ver hasta en el 3% de los casos de Yersinia enterocolítica posterior a la infección, habitualmente aparece a las semanas de la infección. La artritis reactiva, también una de las causas como evento postinfeccioso de la Yersinia enterocolítica, se ve hasta en el 20% de las infecciones y puede durar meses. Y la glomerulonefritis aguda ya es mucho más raro, que se acompaña con falla renal, que puede ser habitualmente transitoria. Y ya para terminar, las últimas diapositivas, esto es bastante breve, las cosas puntuales que tienen que saber del diagnóstico de enterobacteria. Primero que nada, ¿cuándo vamos a buscar enterobacterales? En infecciones del tracto urinario, en diarreas agudas, moderadas a severas, porque las leves van a pasar solas, cuando ustedes sospechen una fiebre entérica o tifoidea, cuando hayan infecciones asociadas a alimentos o viajes. En los viajes, la verdad, muchas veces uno no la va a buscar, pero si hay un brote, por ejemplo, son muchos que los comprometidos, uno debiera hacer un estudio etiológico, o si tengo un brote asociado a alimentos, acá en Chile, por ejemplo, unos meses atrás, salían las noticias, un brote por salmonela no tifoidea en un restaurante en Santiago. La sospecha de bacteriemia o complicaciones, cuando uno sospecha por clínica que el paciente tiene una infección del torrente sanguíneo, uno tiene que buscar a los bacilos gram negativos dentro de las posibilidades. Siempre las infecciones asociadas a atención en salud, esto es de regla, los laboratorios lo hacen, y siempre los pacientes inmunocomprometidos también. ¿Qué muestras son útiles? El lugar donde ustedes estén buscando la infección. Si yo voy a hacer un estudio, tengo sospecho de una infección urinaria, voy a tomar una muestra de orina. Si tengo una infección gastrointestinal de posiciones, si sospecho infección del torrente sanguíneo sangre, las muestras pulmonares para el compromiso pulmonar, que aquí no lo vamos a abordar porque esto yo creo que lo van a ver mejor en clínica, porque hay que hacer distintas interpretaciones dependiendo de cómo se tomó la muestra y en qué contexto está el paciente. Tejidos en caso de infección de heridas, es importante las infecciones de heridas operatorias y en las infecciones de quemaduras. Si hay secreción se puede cultivar la secreción, pero lo ideal es mandar una muestra de tejido en medio de transporte, que eso nosotros lo hacemos de regla. Y cualquier otro líquido biológico, la verdad, en el que se sospeche infección, como puede ser cefalorraquídeo, peritoneal, etc. Aquí tiene los distintos recipientes de transporte para la muestra. Este es un frasco de orina, taparrosca, en el cual se envía idealmente un volumen que tiene que ser entre 10 y 20 ml, pero esto va a depender de lo que yo quiero buscar. Para buscar bacterias necesito menos de 10. Este es un transportador de deposiciones, pero sin medio de transporte, que es la versión económica, y esto lo ideal es que exista un medio de transporte que favorezca la viabilidad de las bacterias. Para las muestras de sangre, los 3 frascos que ustedes van a ver en el hospital: el frasco anaerobio, que es el naranjo, el frasco aerobio de adulto, que es el verde, y el frasco aerobio pediátrico, que es el amarillo. Esto sirve para cualquier muestra líquida, excepto la orina, porque la orina anda muy bien en placa, no necesitamos hacer la inversión del frasco.
y siempre es bueno tomar en sospecha de infección por bacilos gram negativos frascos aerobios y anaerobios, porque se ha visto que hay en el cultivo, en frasco de hemocultivo anaerobio, hay un mayor rescate de enterobacteriales en un día un 15%, pero eso falta información para corroborarlo. Y este tubo azul, que lo van a ver muchas veces en las funciones lumbares, la verdad es que usamos para mandar cualquier otro líquido biológico que no corresponda a ninguna de estas muestras, como pudiera ser una muestra pulmonar, como pudiera ser una muestra líquido peritoneal, una muestra líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cuál es nuestro proceso diagnóstico? Nosotros ya lo vimos, el estudio directo, vamos a ver qué es lo que podemos hacer para el diagnóstico de estos agentes, el cultivo de orina, de deposiciones y de sangre, y otros que no los vamos a revisar. Identificación no lo voy a repetir porque eso ya lo analizamos en la clase de diagnóstico microbiológico. La microscopía lamentablemente es de poca ayuda para hacer diagnóstico a nivel obviamente de género y de especie, porque son todos bacilos gram negativos, ¿ya? Uno pudiera, dependiendo de la calidad del microscopio, evidenciar o no cápsula, pero lo único que yo voy a saber es que son bacilos gram negativos, así que voy a necesitar alguna otra técnica para poder ponerle el nombre, que ya revisamos en identificación. Ahora, sí hay algunos miembros que son distinguibles, que es el caso de Yersinia, que tiene esta morfología bipolar en el que la tinción se concentra en ambos polos y parece un clip. Entonces esto es fuertemente sugerente cuando uno lo ve, no es diagnóstico, pero es sugerente de yersiniasis. Y en el caso de Klebsiella granulomatis, que no es cultivable, lo que uno ve son los cuerpos de Donovan, con la muestra que uno toma de la lesión. Este es un macrófago y ustedes pueden ver que está lleno de bacilos. Bueno, por supuesto que esta no es una tinción de Gram, esto es un GIMSA. Entonces lo que uno ve son estos cuerpos circulares llenos de bacilo gram negativo, y eso es diagnóstico cuando tengo la lesión sugerente y observo esto, porque no es cultivable en el laboratorio. Respecto al estudio directo, lo que yo puedo hacer, como su nombre lo dice, directamente desde la caca, porque en orina no es necesario, y las técnicas directas en sangre son a base de un cultivo positivo todavía. No es como que yo pueda tomar un examen de sangre o un cultivo de sangre y hacerle un estudio directo. Actualmente las técnicas requieren que esté positivo el hemocultivo, y ese hemocultivo yo le puedo hacer una técnica directa. Entonces, ¿qué tengo? La biología molecular, la detección de ácidos nucleicos, y tenemos distintos paneles disponibles, y esto lo revisamos brevemente en el diagnóstico microbiológico. Lo que nosotros tenemos en Chile es la marca FilmArray de bioMérieux, que es un panel gastrointestinal bastante amplio, que puede ser útil en pacientes puntuales, pero la idea es que no lo sobreutilicen, porque como la biología molecular tiene el defecto que no les va a decir si está produciendo la infección, si está colonizando, si hay en poca cantidad, si está vivo, si está muerto, ustedes tienen que trabajar en base a su sospecha clínica y ver si de verdad les va a ser útil, porque el problema es que el panel incluye muchos agentes infecciosos, bacterias, parásitos y virus, que muchas veces lo habitual cuando uno toma este panel es que salga más de un agente. De hecho, por ejemplo, yo que trabajo en pediatría, el dolor de cabeza es que lo piden mucho en las urgencias de las clínicas, y les sale el agente que pudiera ser su diarrea, algún Escherichia coli, algún Campylobacter, y además les sale Clostridium. Clostridium en adulto es una alarma, sinónimo de una diarrea que puede ser grave, que necesita tratamiento. En niños no. La mayoría de los niños menores de 5 años, sobre todo hasta la mitad de los niños menores de 2 años, están colonizados en forma asintomática. Y yo jamás voy a tratar un Clostridium en pediatría a menos que yo demuestre que es el único culpable del cuadro. Entonces, esto hay que interpretarlo en base a la clínica, y si los va a confundir más que ayudar, no lo usen. ¿Cuándo es útil? Pacientes inmunocomprometidos, pacientes viajeros, ahí es muy útil por el amplio abanico de microorganismos que detecta. Si no, es mejor hacer un diagnóstico estándar, como vamos a ver. ¿Cómo cultivamos? Depende del tipo de la muestra. Las muestras sólidas se cultivan en medios sólidos, como pudieran ser las muestras de tejido, y se tienen que ir en un medio de transporte especial que se fabrica en el hospital. Cada centro fabrica el propio. Los fluidos biológicos, sangre u otros, lo ideal sería en medios líquidos. La sangre siempre en medios líquidos, que lo que nosotros usamos son los frascos de hemocultivo, pero se ha visto que el líquido peritoneal, que el líquido de absceso, que en algunas condiciones de líquido cefalorraquídeo, el rescate se ve favorecido si yo siembro la muestra en un frasco de hemocultivo, pero esto tiene que ser aprobado por el laboratorio, porque si el laboratorio no trabaja de esa forma, la muestra la van a rechazar.
Y la orina sería la excepción a las muestras líquidas en el sentido de que anda muy bien con cultivo en medio sólido, en placa, no necesita ningún otro tipo de estudio. Nosotros, si bien les he mencionado que estos agentes crecen bien en agar sangre cordero al 5%, en agar chocolate, hay medios específicos, por supuesto, para favorecer su crecimiento. Y aquí les dejo la lista, pero mejor se los voy a mostrar los más utilizados. Nosotros tenemos Maconchi como lo más utilizado y Shigella salmonella. Aquí hay ejemplos, tenemos medios que son poco selectivos como el agar McConkey, que lo que me permite es hacer una rápida diferenciación. Primero, seleccionar que crezcan bacilos gram negativos. Segundo, dividirlos en si fermentan o no la lactosa. Y yo sé que los que fermentan la lactosa son Escherichia coli, Klebsiella y Enterobacter. Entonces, si me aparece esto en deposiciones, el laboratorio no lo va a informar, porque yo no le puedo echar la culpa a la Escherichia coli del cuadro clínico, porque siempre está en intestino, tendría que hacer un diagnóstico a nivel de la especie puntual, y eso requiere biología molecular, y las otras dos especies no son relevantes para diarrea. Entonces, a nosotros nos van a estudiar los que sean no fermentadores de la lactosa, donde está Salmonella, Shigella y Yersinia. Existen agares selectivos para Shigella y Salmonella que permiten diferenciarlos por la coloración del medio, que aquí tenemos el Shigella Salmonella, que es el que utilizamos nosotros en el hospital, negrito es Salmonella, y tenemos el agar head con entérico, que permite diferenciar por el color de la colonia si es Salmonella, cuando se ven verdes, y la Shigella cuando se ven más transparentes. En realidad el verde es bien verde oscuro con un centro negro, por eso es más fácil recordar que se ven negras las colonias de Salmonella en ambos medios, y más verde transparente la Shigella. Pero también puede hacer la diferencia con la fermentación de la lactasa, porque en realidad, más que de la lactasa, aquí si crece una enterobacteria, el marcador vira a amarillo, ¿ya? Y finalmente tenemos un agar que es bastante específico para rescatar Yersinia, que no se usa mucho, a menos en casos seleccionados, en que las colonias se ven de este color rojizo con un centro negro que se les denomina el ojo de buey. ¿Qué se hace en la práctica clínica habitual? Por lo general se siembra un McConkey y algún medio selectivo para Shigella salmonella, y se informan solo los agentes que son claramente patogénicos, además de una microscopía, que eso lo vamos a ver en bacilos curvos. ¿Qué se hace con la muestra de orina? Bueno, la muestra de orina, primero que nada, ustedes tienen que informar cómo la obtuvieron, porque dependiendo de cómo la obtuvieron, se va a trabajar y se va a interpretar de una forma distinta. El estándar de oro es la punción vesical, pero se reserva solo para pacientes que no se puede obtener una muestra por otra forma. El sondaje vesical es la muestra de elección en los pacientes que no tengan control de esfínter. La orina de segundo chorro para hacer diagnóstico de infecciones del tracto urinario es de elección en los pacientes que controlan esfínter. La orina de primer chorro para el diagnóstico de uretritis en los pacientes que controlan el esfínter es de elección, porque en el fondo yo quiero lo que sale al principio, mientras que es de segundo chorro porque yo quiero lo que sale de la vejiga hacia arriba, pudiéramos decir. Y también están las muestras obtenidas desde un catéter urinario permanente, como puede ser una sonda Foley, dependiendo de la marca. Hay sondas que tienen una conexión para tomar la muestra, y hay sondas que no la tienen y que necesitan ser funcionadas. ¿Por qué es importante esto? Porque este es un estudio cuantitativo. Uno con una asa calibrada siembra la muestra en esta dirección media verdosa, y después la separa o la distribuye en la placa con el objetivo de que se formen colonias aisladas al distribuir el inóculo. Y lo que yo voy a obtener es esto. Y dependiendo del número de colonias por cuadrante, se va a interpretar como sugerente o compatible con una infección del tracto urinario o no. Y dependiendo de la muestra que se envíe, el asa que se usa y el número de colonias interpretados varía. Y eso ustedes lo van a aprender cuando vean en clínica infecciones del tracto urinario. Respecto a la muestra de deposiciones, para lo que nos interesa en estos agentes, la siembra de un agar McConkey, Shigella salmonella, se van a trabajar con las colonias lactasa negativo, y después se utilizan medios diferenciales para hacer el diagnóstico, o se puede hacer un diagnóstico por Malditov, como nosotros lo vimos en diagnóstico microbiológico, ¿ya?
Tenemos dos bracitos más para el diagnóstico de otras infecciones gastrointestinales, que acá están los bacilos curvos y acá están los vibrios, que también son bacilos curvos, que lo vamos a ver en la sesión correspondiente. Y para terminar, esta es la última diapositiva. Las muestras en sangre requieren de medios especializados, que son los que nosotros utilizamos hoy en día, frascos de hemocultivos para sistemas automatizados, que conceptualmente son caldos de infusión cerebro-corazón que están enriquecidos con distintos nutrientes dependiendo. Ustedes pueden ver aquí botellas de otros colores porque hay para micobacterias, para hongos, para microorganismos más fastidiosos, que tienen una atmósfera inerte específica que contiene una concentración de gases que es importante, entonces no deben llenarse más allá de lo que corresponde para el tipo de frasco que viene marcado cuál es el máximo, porque si no se va a expulsar la atmósfera y no se va a ver favorecido el crecimiento. Los que nosotros más utilizamos son el aerobio y el anaerobio, y utilizamos los sistemas de detección automática 24/7, que es lo que nosotros vimos en diagnóstico microbiológico, y habitualmente su función principal es para la búsqueda de la infección del torrente sanguíneo, pero también, como van a ir aprendiendo a medida que vean los cuadros clínicos, hay otras infecciones cuyo diagnóstico o rescate de agentes etiológicos se ve favorecido por el uso de estos frascos. Y eso es lo que quería conversar con ustedes. No sé si tienen alguna consulta. Yo sé que la clase es un poco larga, pero la verdad es que se darán cuenta que me piden temas largos. ¿No hay Parece preguntas? que no hay duda. Ya, yo las